Rudy es un introvertido gordo y feo que se reencarna en el cuerpo de un bebé pervertido en un mundo extraño. Nace con un potencial ilimitado en magia, pero Dios tuvo que nerfearle y darle una disfunción eréctil. La historia comienza con la policía corriendo a la escena, donde encuentran el cuerpo de un gordo feo que ha sido atropellado por un camión. El gordito feo es llevado al hospital y de repente empieza a sentir que pierde el conocimiento. De repente abre los ojos y ve a 3 personas en la habitación mientras le miran. Pero se da cuenta de que el hombre y la mujer que tiene delante están hablando en otro lenguaje. La mujer que tiene delante de él está guapísima y enseguida ve sus cañones enormes. A lo que intenta tocar esos cañones gigantes, ve que sus manos no están a la altura de esa obra de arte. El joven descubre de repente que ha sido reencarnado en un pequeño bebé. Y descubre que el nombre del hombre y de la mujer son Paul y Zenith, y que son sus padres. Zenith y Paul nombran a su bebé Rudeus, y lo llaman Rudy para abreviar, y mientras Rudy crece es capaz de entender el idioma, y también aprender sobre sus padres. Mientras mira por la ventana, Rudy se dice a sí mismo que está en Europa, pero de repente ve a su padre Paul practicando sus habilidades con la espada, y se dice a sí mismo que sus padres son unos nerds. De repente cae y se golpea la cabeza contra el suelo, y Zenith va inmediatamente a levantarlo, y enseguida utiliza sus poderes mágicos para curarlo y que no sienta ningún dolor. Rudy se da cuenta de que está en otro mundo, donde la hechicería y la esgrima son muy apreciadas. Y mientras crece, ve algunos libros en la casa y empieza a leerlos, y descubre que los libros tratan sobre magia y cómo usarla. Empieza a leer los libros y a probar los poderes mágicos y los conjuros que se indican en el libro, y descubre que es capaz de utilizar la magia. Rudy sigue practicando magia sin que sus padres lo sepan, y un fatídico día prueba un conjuro. El efecto del conjuro provoca una gran explosión, pero cuando sus padres vienen a comprobarlo, ven que ha estado practicando magia. Los padres de Rudy deciden buscarle una tutora de magia, y cuando ésta llega, ven que no es más que una niña de aspecto despistado, que probablemente debería dedicar su tiempo a ver dibujos animados. Sin embargo, después de entrenar a Rudy durante un día, se dan cuenta de que tiene potencial. Después del primer entrenamiento mágico de Rudy, sus padres organizan una fiesta de bienvenida para su tutora Roxy, y él se dice a sí mismo que se asegurará de triunfar en su nuevo mundo. Rudy comienza a jugar con unas muñecas, y en la noche de repente tiene un flashback del accidente en el que se vio envuelto. Entonces vuelve en sí, y comienza a escuchar el sonido de sus padres mientras hacen ejercicio. Rudy se ilumina y se dice a sí mismo que espera que sus padres le den una hermanita, pues ya está cansado de hermanitos. Esto debido a cómo sus hermanos en su vida pasada lo golpearon y lo tiraron a la calle, donde murió horas después. Él se dice a sí mismo que les hará una broma a sus padres y que irá a su cuarto y les preguntará qué están haciendo, ya que quiere escuchar las excusas graciosas que le darán. Cuando Rudy sale de su habitación para gastarles la broma, de repente ve a Roxy que se incomoda por los alegres sonidos que salen de la habitación de sus padres, y se dice a sí mismo que no culpa a Roxy ya que le falta crecer. Tras los 6 meses de entrenamiento que Roxy ha empleado en adiestrar a Rudy, este es capaz de utilizar magia hasta el nivel avanzado. Durante sus clases nocturnas, Roxy comienza a leerle algunos libros de magia a Rudy, pero este se distrae mientras se inclina para mirar la compuerta de Roxy. Roxy termina el libro y Rudy le hace una pregunta mientras se dice a sí mismo que es una vida dura esto de ser niño de nuevo. Entonces Roxy le dice a Rudy que ella es un demonio, que es la razón por la que sus padres se sorprendieron al verla debido a su color de pelo. Roxy también explica a Rudy la historia que le contaron sobre los demonios cuando era pequeña, y añade que no debería acercarse a nadie con el pelo verde y una gema roja en la frente, ya que su familia moriría si se acerca a ellos. Rudy le dice a Roxy que ha oído lo que ha dicho. Ella menciona que no le gusta el color de su pelo ya que en una luz equivocada podría parecer verde. Rudy elogia el pelo de Roxy y ella dice que guarde la frase para una chica que le guste. Y él inmediatamente le dice que le gusta, pero ella le dice que se lo diga si sigue sintiendo lo mismo dentro de 10 años. Entonces Rudy abandona el cuarto y de inmediato se pone a observarla. Después de un año de entrenamiento con Roxy, Rudy se hace fuerte con sus poderes mágicos, pero todavía le cuesta aprender las habilidades de espadachín de su padre. Mientras observa el campo, unos niños están jugando en el campo, y Rudy los mira, y le recuerdan una humillación a la que se había enfrentado cuando estaba en el instituto en su mundo anterior. Roxy le menciona a Rudy sobre una universidad de magia llamada Ranoa, y menciona también que debería intentar entrar a la escuela si es que desea perseguir el camino de la magia. Rudy se entera de que el cumpleaños se celebra cada 5 años en su nuevo mundo, y su familia organiza una fiesta para él en su 5º cumpleaños. Paul le regala una enorme espada y su madre un libro, mientras Roxy le regala una piedra mágica y le anuncia que al día siguiente será su examen de graduación. Esa noche Rudy comienza a pensar en lo que había sucedido en su vida anterior, lo que ha hecho que se acobarde ante la idea de dar un gran paso en su vida. Al día siguiente, Roxy lleva a Rudy a un lugar que sería bueno para su examen final.
Y después de mostrarle el hechizo, Rudy hace el suyo. Y ella ve que tiene mayores efectos que el suyo. Ella lo felicita por ser un mago portador del nivel Saintly, que es un alto rango en la magia. De vuelta en casa, Roxy hace sus maletas mientras se prepara para dejar la ciudad después de completar su trabajo. Y Zenith y Paul empiezan a persuadirla para que se quede, pero ella se niega. Inmediatamente le da a Rudy un amuleto de su ciudad natal y se marcha. Rudy le da las gracias porque le ha ayudado a curar su trauma de salir al exterior. Esto se debe a que siempre ha tenido miedo a salir, pero con la ayuda de Roxy lo superó. Más tarde, Lilia ve la ropa interior de Roxy en la habitación de Rudy y se dice a sí mismo que la han atrapado al robar las bragas de Roxy. Después de ser curado de un trauma infantil, Rudy toma algunas cosas y va al encuentro de sus padres que están jugando afuera y les pregunta si puede salir a jugar y ellos dicen que vaya. Paul lo lleva en su cuello mientras le dice que finja frente a otras personas, porque sus poderes y su fuerza son para proteger a los débiles. Rudy sale y sus padres se despiden de él. Después de echar un vistazo al pueblo y descansar un rato, Rudy lee su libro y también mira lo bonito que es el pueblo. Luego se dice a sí mismo que siempre le agradecerá a la reliquia sagrada de Roxy, ya que fue ella quien le permitió salir a explorar. Mientras Rudy sigue caminando, de repente ve a 3 chicos que están lanzando piedras a alguien, mientras le dicen que es un demonio que debería volver a sus tierras. Rudy se esconde y cuando ve que los 3 chicos no paran, sale como un semidios alto y guapo. Inmediatamente les grita que dejen de intimidar a la persona que está en el suelo, pero los chicos no le hacen caso e inmediatamente utiliza su poder para lanzarles bolas de agua. Entonces los chicos deciden marcharse al concluir que no tiene sentido pelear con Rudy. Rudy va al encuentro de la persona y se da cuenta de que es un chico de pelo verde. Y corrobora que su frente esté despejada, ya que Roxy le ha dicho que se mantenga alejado de cualquier persona que tenga la descripción de un demonio super. Mientras Rudy secaba el cabello del chico, le pregunta por qué es así, y el chico le cuenta que tiene un color de pelo diferente al de sus padres. Rudy le pregunta si realmente es un demonio, y el chico le responde que no lo sabe ya que su padre es medio elfo. Le dice a Rudy que se llama Sylph, y Rudy le dice que serán amigos. Por otro lado, se dice a sí mismo que se quedará con el chico, ya que tiene apariencia de ser amante de las damas y que atraería a las féminas en el futuro. Sylph le dice a Rudy que le encantaría aprender magia, y Rudy se ofrece a enseñarle. Más tarde se despiden, y al llegar a casa, Paul golpea a Rudy por herir a Somal, que formaba parte del grupo de niños que acosaban a Sylph. Entonces Rudy le cuenta lo sucedido y Paul empieza a sentirse mal consigo mismo. Mientras juega con Sylph, de repente empieza a llover y Rudy se lleva a Sylph a su casa, donde ambos van a darse un baño, y Rudy se da cuenta de que Sylph no quiere quitarse la ropa. Así que Rudy se la quita a la fuerza. Entonces se queda estupefacto al darse cuenta de que Sylph en realidad es una chica. Paul le dice a Rudy que se disculpe y él se disculpa con Sylph. Y Paul se decepciona ya que se pregunta cómo un producto de su salchicha puede ser tan tonto. Paul aconseja a Rudy sobre cómo hacer las paces con Sylph. Y al seguir el consejo de su padre, Sylph perdona a Rudy. Y Paul se pregunta... Pocos meses después, Zenith anuncia que está embarazada. Y todos en la casa se emocionan, mientras la familia está cenando de buen humor. Lilia también les dice que está embarazada. Y todos se escandalizan. Rudy comienza a preguntarse quién sería el padre, ya que conocen a Lilia como alguien que no tiene idea de a qué sabe una salchicha y pasteles de arroz. Paul inmediatamente le dice que él es el padre. Entonces comienza a rogarle a Zenith, mientras ella y Rudy se quedan en shock por lo que les acaba de decir. Zenith queda devastada y comienza a pensar mientras los demás guardan silencio. Luego le pregunta a Lilia qué ha pensado hacer con el bebé, y Lilia responde que regresaría a su pueblo natal después de ayudarla con su propio bebé. Rudy se dice a sí mismo que no está dispuesto a dejar marchar a Lilia, ya que ella le ha ayudado. Entonces va a ver a su madre y la convence para que haga que Lilia se quede. Después de llorar y pensar en los sentimientos de Rudy sobre el asunto, Zenith le dice a Lilia que se quedaría, ya que es parte de la familia, y también va a encontrarse con Paul, que le tiene miedo. Lilia piensa en lo que ha hecho, ya que fue ella quien sedujo a Paul, y se dice a sí misma que tiene que pagar a Rudy por haberla salvado. Pocos meses después nacen los bebés y los llaman Norm y Aisha. Lily empieza entonces a hablar con Rudy y se entera de que ha sido amiga de la infancia de Paul, quien más tarde desarrolló una intrigante trama con ella. Rudy también discute con su padre y le pregunta por qué engañó a su esposa, y le dice que él como hombre debería entenderlo. Y más tarde Paul le dice a Rudy que se supone que debería ir a la escuela y estudiar. Entonces Rudy comienza a pensar en la escuela. Sylph se da cuenta de lo apagado que está Rudy, y cuando le pregunta, él le dice que está pensando en la escuela. Y ella empieza a llorar mientras le dice que no la deje sola. Pocos días después, Rudy recibe una carta de Roxy, mientras ella le cuenta dónde está.
y cómo su nuevo estudiante es como él. Y más tarde le pregunta a su padre si puede pagar la matrícula para él y para Silt. Su padre le explica que no puede permitírselo. Entonces Rudy le responde a su padre que debería conseguirle un trabajo para que pueda pagarse la matrícula a él mismo. Al día siguiente Paul recibe una visita y Rudy se sorprende porque la persona es enorme. Y pronto Zenith sale y llama a la visitante Ghislaine. Zenith le dice que lo extrañarán. Paul le pregunta a Rudy si sería feliz si se aleja de Sylph, y él lo niega. Paul le dice que no se molestaría en explicárselo. Paul de repente lanza a Rudy al campo y ambos comienzan a pelear. Rudy utiliza sus poderes mágicos para evitar los ataques de Paul, pero Paul inmediatamente utiliza una habilidad que noquea a Rudy, llevándolo a las puertas de la reencarnación. Rudy se despierta y se ve a sí mismo en un carruaje frente a Ghislaine. Luego se presenta ante ella, y ella responde que es demasiado educado para ser el hijo de Paul, y también añade que ahora trabajará con ella. Rudy le pregunta a Ghislaine si es que su padre le ha dicho algo, y también le entrega una carta de Paul, y dice que la lee en voz alta, ya que ella no sabe leer. Rudy recoge la carta y comienza a leerla, y su padre le escribe que le ha conseguido un trabajo como tutor de una niña de 9 años en Roa. Paul afirma además en su carta que también aprendería esgrima de Ghislaine, mientras ella aprende magia de él, y añade que estaría enseñando mucho a la joven durante los próximos años, ya que se había dado cuenta de que está empezando a depender de Sylph, lo que no es bueno para ella. Paul afirma al final de la carta que Rudy puede llevarse bien con la joven, pero que debe mantenerse alejado de Ghislaine. Cuando Ghislaine oye esto, le dice a Rudy que envíe la carta de vuelta a Zenith. Rudy ve que el lugar es una casa enorme y los sirvientes son todos gente bestia. Pero sale un hombre y cuando Rudy se presenta, el hombre le enseña a saludar como un noble. Entonces se presenta como Philip, el primo de Paul. Inmediatamente Philip toma a Rudy para ir a presentarla a su hija Eris, y cuando llegan a ella, Rudy se presenta y ella inmediatamente le grita que es más joven que ella. Rudy le dice que sabe más que ella, y ella inmediatamente le estalla la mano en la mejilla. Rudy le devuelve la bofeteada, pero ella inmediatamente le da un puñetazo en la cara mientras los ancianos observan. Eris comienza a golpear a Rudy, pero él inmediatamente la aleja con su magia. Entonces él huye mientras ella corre detrás de él, gritándole que lo golpee entonces después de lidiar con Eris. Rudy vuelve a encontrarse con Philip y Philip le pregunta si se va a rendir, pero Rudy le dice que no se rendiría, ya que tiene un plan para ganársela. Rudy entonces sugiere un plan para que Eris quiera estudiar y Philip le dice que se asegurará de ayudarle. Rudy se despierta y ve que él y Eris son llevados a un lugar donde podría enseñarle a Eris que es bueno estudiar. También se da cuenta de que Eris está despierta, entonces le dice que si hubiera estudiado, podría liberarse con magia. De repente entra un hombre y empieza a golpear a Eris, y también le da puñetazos a Rudy. Y Rudy empieza a decirse a sí mismo que el hombre es un buen actor, y que ya está sobreactuando mientras golpea a Eris hasta el punto de hacerla sangrar. Mientras el hombre se va, Rudy cura a Eris y se da cuenta de que los hombres en realidad no eran actores. Entonces comienza a buscar la manera de escapar, y Eris le dice que la ayude, ya que no ha curado completamente. Rudy encuentra una salida y se asegura de que Eris le prometa no ser violenta con él antes de poder escapar con ella. Después de escapar, Rudy cura a Eris, y cuando ella se siente mejor, se retracta de su promesa, pero inmediatamente corre al encuentro de Rudy, cuando escucha la voz de sus secuestradores. Rudy y Eris encuentran el camino de vuelta a Roa, y mientras caminan de regreso a casa, Eris recuerda el amargo sabor de haber sido secuestrada. Rudy corre tras ella mientras se la llevan. Rudy interviene y comienza a utilizar sus poderes contra los hombres. Uno de los hombres utiliza una técnica de espada contra Rudy y Eris. Justo entonces, Ghislaine viene a ayudarle, matando rápidamente a todos los secuestradores de un solo tajo. De vuelta a casa, Rudy piensa que ha fracasado, pero Eris le dice que le ha aceptado y también le da permiso de llamarla por su nombre. Rudy está entusiasmado porque ha conseguido su primer trabajo. Al día siguiente, Rudy va al encuentro de Philip y este se disculpa inmediatamente por lo sucedido la noche anterior, ya que todo fue su culpa. Una mujer entra y Philip se la presenta a Rudy, y él inmediatamente se imagina que ella debe ser la esposa de Philip, pero ella lo ignora cuando él la saluda, dándose cuenta de que él no la agrada a ella. Otro hombre llega y mientras Rudy lo saluda, le dice que es demasiado educado para ser el hijo de Paul. Entonces Philip también se presenta al hombre como Saurus, que es su padre y también el líder de los Fitoa. Saurus golpea a Phillips por no agradecer bien a Rudy por salvar a su hija. Y también llama a Rudy y le dice que debería enseñar magia a Eris. Entonces Rudy se da cuenta de dónde Eris obtiene su mal carácter, ya que ella debe haberlo observado e imitado al crecer.
Entonces le dice a Saurus que piensa que Eris debería poder pedir lo que quiera educadamente. Saurus está de acuerdo e inmediatamente grita que llamen a Eris, que entra corriendo y pregunta a su abuelo si ha hablado con Rudy por ella. Saurus le dice inmediatamente que pida por sí misma, y ella utiliza la misma forma de pedir que la gente bestia. Entonces Rudy se confunde y el mayordomo le dice que están acostumbrados a la gente bestia, y que ella está imitando su pose de dejar caer el pelo para pedir un favor educadamente. Pocos días después, Rudy comienza a enseñar a Eris unos hechizos, y a cambio recibe sus instrucciones de Ghislaine sobre el manejo de espada, mientras practica con Eris, y también enseña a Ghislaine a contar y a leer. Después de un mes de tutoría, Eris ya no escucha ninguna lección de Rudy, y él comienza a buscarla y finalmente la ve durmiendo en un granero. Rudy va y ve lo hermosa que es Eris mientras duerme, e inmediatamente comienza a comprobar el tamaño de sus cañones, agarrándola al intentar quitarle la ropa interior. Eris se despierta y pesca a Rudy en el acto. Inmediatamente le da un puñetazo y una paliza. Rudy va al encuentro de Ghislaine para pedirle ayuda, ya que no sabe cómo tratar a Eris. Entonces ambos idean un plan para que Ghislaine le cuente a Eris la historia de cómo sufrió al no saber leer ni escribir. Eris se engancha e inmediatamente le dice a Rudy que continúe enseñándole. Al día siguiente, Rudy también continúa su práctica de la espada con Eris y Ghislaine dándole instrucciones. Más tarde ese mismo día, los tres van a la ciudad y Rudy empieza a enumerar los precios de lo que está viendo, y también les enseña a Ghislaine y a Eris algo de aritmética. Pero en el camino de vuelta le hablan a Rudy del castillo volador, y cómo es dirigido por Pelagius y sus 12 sirvientes. Al día siguiente, el cerebro de Eris empieza a ser más complaciente y se pone más seria con sus estudios. Le regala a Rudy un afrodisíaco que un comerciante le había pedido para comprar el día anterior, que ella también consideró ser un buen regalo para su padre. Ella dice que lo consiguió para él ya que parecía que él lo quería. Meses después, Eris empieza a entrenar con Ghislaine, y esta le dice que pronto subirá de rango. Y ella se pone muy contenta al ver que ha estado trabajando duro. Rudy entonces termina la estatua femenina que estaba construyendo, y empieza a mirar debajo de ella. Y de repente escucha que llaman a la puerta. Abre la puerta y ve que es Edna, y empieza a hablarle de la fiesta de cumpleaños de Eris que se acerca, y Rudy ve que quiere que se lo pase bien en su fiesta. Rudy va a la biblioteca con Philip y le dice que está libre y que le gustaría aprender otros idiomas. El señor Philip ve que el libro que ha escogido está en lengua bestia, y empieza a contarle a Rudy todos los beneficios de estudiar esa lengua. Y también le dice que tendrá acceso a las chicas bestia. Rudy empieza a estudiar los lenguajes y empieza a entrar en pánico al ver que no puede entenderlos. De repente escucha un ruido fuerte que viene de fuera e inmediatamente ve que es Eris. Edna le cuenta entonces que aún no ha aprendido a bailar y que eso le hace sentir mal. Rudy va tras ella e intenta convencerla de que retome su práctica y le promete ayudarla. Eris se lo piensa un rato y baja de donde está. Le da un golpe en la cabeza a Rudy y le dice que la siga. Empiezan a practicar y Rudy ve que va demasiado rápido. Y le dice que vaya más despacio, pero ella lo lanza al otro lado de la habitación como si fuera un trapo sucio. Rudy continúa estudiando y también ayuda a Eris a aprender a bailar, pero él ve que no logra entender el idioma. Entonces escucha que golpean a la puerta y ve que ha recibido una carta de Roxy. Lee la carta y ve que no cree que su estatua llegue a ella, y regresa para seguir enseñando a Eris a bailar. Edna nota que ha mejorado y le dice que se lucirá con Rudy, y Rudy se preocupa. Empieza la fiesta y a Eris le sacan a bailar con otro chico, y ella acepta y empiezan a bailar. Eris comienza a ir rápido y ambos se caen y comienzan a burlarse de ella. Rudy interviene inmediatamente y le dice que deben bailar como han ensayado. Empiezan a bailar y Rudy la tranquiliza y consigue impresionar al público con un encantamiento que utilizó para hacerla bailar. Edna se sorprende y le pregunta cómo pudo hacerlo, y las otras chicas que están presentes inmediatamente comienzan a preguntarle por su edad. Se van a la cama y Rudy se despierta y ve que Eris está a su lado e intenta tocarle los melones. Pero ella hace caso omiso y se marcha. Ve una torre y decide entrar y escucha que hay gente haciendo ejercicio en la torre y va a echar un vistazo. Ve que son Saurus y una criada, y Saurus le llama para que eche un vistazo a algo y ve que es una bola circular en el cielo y espera que no sea nada malo. Rudy ve que no le gusta estudiar en inglés en su antigua vida, pero estudiar otros idiomas es muy divertido. Y va a observar a Eris en su entrenamiento y ve que ha pasado a un rango superior. Empieza a salir del edificio y ve que Eris esconde algo y va a ver qué es.
Los espía y ve que ella está preparando algo para su cumpleaños y se sorprende y sale del edificio. Y se pone a pensar en todo lo que ha oído de Eris y de las criadas. Al día siguiente se da cuenta de que todo el mundo está ocupado y Ghislaine le dice que ha conseguido aprender 2 idiomas en 2 años. Rudy le dice entonces que quiere tomar un tentempié. Entonces Ghislaine ve que quiere salir y encuentra la manera de convencerse de que se quede en casa. Rudy ve que ella hará lo posible para que se quede adentro y aprovecha la ocasión para que ella le abra los pantalones. Ghislaine lo hace sin vacilar y una criada entra y los ve. Rudy se dirige al salón y ve que le han preparado una fiesta sorpresa, y entonces rompe a llorar. Todos en el salón comienzan a compadecerle y la madre de Eris se acerca a darle un abrazo, que él aprovecha para sentir sus melones en la cara. Ella le dice que se case con Eris ya que piensa cuidar bien de él, y empiezan a sacarla a rastras. Eris entonces le da a Rudy un bastón como regalo viendo que es un mago, y ella insiste que sigan con la fiesta. Rudy comienza a hablar con Philip sobre la familia Boreas, y este insiste en que Rudy se haga cargo casándose con Eris. Luego le dice que dejará a Eris atada en una cama y Rudy se niega. Más tarde empieza a arrepentirse de la decisión diciendo que hubiera aceptado para tener su propia criada. Ve que Eris se ha ido a su habitación y empieza a pensar en cómo va a ser su primera vez con ella. Ella le dice que empezará a ser ligera con él, pero él fue demasiado lejos al intentar tocarla, y eso provocó que le golpeara. Eris vuelve para disculparse y le dice que espere 5 años antes de que puedan hacer tal cosa, y Rudy se emociona. El padre de Rudy intenta ir al cumpleaños de su hijo y ve que está siendo retenido por los monstruos, así que decide quedarse atrás. Rudy va a lanzar un hechizo lejos de la ciudad para evitar cualquier peligro a la gente de la ciudad, y nota una nube y ven que es mucho maná, lo que alerta a muchos líderes de la ubicación de Rudy y comienzan a dirigirse hacia él. En el castillo volador, Paragius envía a su sirviente más poderoso para investigar. De repente son atacados por Almanfi, el siervo más fuerte de Paragius. Ghislaine comienza a bloquear sus ataques al ver que va tras de Rudy, y notan que la energía del cielo explota de repente. Y se los traga. Rudy aparece en otro mundo y ve que está en su antiguo yo, y comienza a hablar con el hombre Dios. El hombre Dios le dice que su yo mental y físico todavía están bien, y Rudy le pregunta qué puede hacer, pero el hombre Dios le dice que va a morir, ya que está siendo arrastrado por el desastre de un hombre. Rudy se sorprende y recuerda que se refiere a la luz a la que fue arrastrado y le pregunta qué puede hacer. El hombre Dios le dice que cuando despierte habrá un hombre y que debe confiar en ese hombre. Rudy se despierta y ve que ha vuelto a su forma normal, y ve a Eris durmiendo a su lado. Ve a un hombre cerca del fuego e inmediatamente se presenta ante él, después de notar que puede hablar en el idioma que entiende Richard. Rudy inmediatamente pregunta dónde están, y Richard comienza a contárselo, diciéndole que está en el continente de los demonios. De repente, Eris se despierta y empieza a gritar. Empieza a llorar y Richard le dice a Rudy que es una reacción normal para un super como él. De pronto Rudyard se torna amable con ella y le pregunta si pueden ser amigos, y ella acepta inmediatamente y se hacen amigos de la noche a la mañana. Rudy se sorprende y ve que tiene que llevarla a casa. Eris mira el continente de los demonios y ve que es el comienzo de una aventura. Empieza a caminar y enseguida ven que Rudyard ha matado a un monstruo y empiezan a preguntarse cómo sabía que estaba ahí. Él les dice que puede ver a los monstruos venir con el tercer ojo de su cabeza y les dice que no le gusta. Llegan al pueblo, pero Rowan se niega a dejarles marchar. Richard le convence y llama al jefe para que hable con ellos. El jefe llega y se da cuenta de que son educados, pero se fija en el colgante que lleva Rudy en el cuello y le pregunta de dónde lo ha sacado. Rudy le dice que se lo dio Roxy y ellos se sorprenden porque está en su pueblo natal. Su padre entonces le pregunta a Rudy si está bien y Rudy le dice que ella está bien, pero que solo se comunican a través de cartas, y lo lleva a un lugar donde pueden relajarse. Terminan de comer y le pregunta a Richard cómo volverán a casa, y le dice al jefe que protegerá a los niños con todo lo que tiene hasta que lleguen a casa. Rudy entonces le pregunta sobre una guerra que hace que todos piensen que su tribu es mala, y él comienza a contarle una historia antigua y se sorprende. Después de la historia, Rudy promete ayudarle y promete hacer todo lo que pueda. Al día siguiente comienzan a partir y los padres de Roxy le dan regalos diciéndoles que su hija está a salvo y comienza su viaje. Se encuentran con monstruos en el camino y Eris usa la espada que les han dado para acabar con ellos. Y Rudy le dice que se lo podía haber dejado. Empiezan a comer y Rudy ve que necesita comer carne. Continúan su viaje al día siguiente y él ve que la seguridad en una puerta por la que piensan entrar es muy estricta. Y comienzan a preguntarse cómo hará Richard para atravesar la puerta, y a Rudy se le ocurre un plan. Rudy inmediatamente encuentra una manera de llevarlo a través, y de inmediato pasan por las puertas y ven lo hermosa que es la ciudad.
Rudy ve que habrá un gremio de aventureros y ve también que necesitan hacer algo de dinero. Se dirigen al gremio de aventureros y Rudy hace una prueba para ver si reconocerían a Rudyard y empiezan a burlarse de él, lo que significa que su disfraz funcionó. Entonces se inscriben en el gremio de aventureros y él ve que no pueden conseguir trabajo, porque no han alcanzado el rango deseado. Inmediatamente abandonan el gremio y Aerys empieza a preguntarse por qué no ha aceptado ningún trabajo, ya que está deseando matar a un dragón. Siguen vagando por la ciudad y Rudy decide que vayan a descansar y se dirige a una posada y va a escoger una habitación para ellos. De repente algunos monstruos Ni, que han venido a unirse al gremio, inmediatamente intentan hablar con Aerys, pero ella rompe la ropa que le ha dado Rudy y golpea a uno de los hombres. Rudy inmediatamente la detiene y cura a Kurt. Rudy entonces va a su habitación y se queda dormido. Inmediatamente vuelve a ver al dios hombre y este le dice que rescate a un gatito, ya que resolverá todas sus preocupaciones. Rudy se despierta inmediatamente y ve que Aerys está despierta, y nota que está preocupada por cómo llegará a casa, y va a consolarla. Más tarde, al día siguiente, salen en busca del gatito, y con la ayuda de Rudyard consiguen encontrar una cueva. Entran en la cueva y ven que el gato es enorme, y Rudy nota que todo en la tierra de los demonios es enorme. De repente llegan los que capturaron a los animales, y Rudy y Aerys se unen para enjaularlos. Rudy entonces intenta hacerles una pregunta y ellos inmediatamente patean a Rudy. Rudyard se enfada y decapita a uno de ellos y Rudy se escandaliza y le pregunta por qué lo mató. Rudy le advierte que no vuelva a matar y les pide que se unan a ellos para que les perdonen la vida. Rudyard se sorprende de su oferta y le pregunta por qué quiere unirse a los villanos y él le dice que tiene un plan para subir de rango. Rudyard le dice que no puede trabajar con los villanos y Aerys empieza a disuadirle, pero Rudy le dice que deje de hablar. Al día siguiente, Rudy les dice que deben completar una tarea y difundir el nombre de su grupo y hacerlo quedar bien. Roxy llega al pueblo de Rudy y se entera de que ha desaparecido y va a comprobar la lista de los muertos y ve que tampoco está y se pone contenta. Ve a unas personas hablando de Paul y les pregunta si conocen a Paul y empieza a hablar con ellos. Mientras tanto, Rudy recibe otra tarea y se le pide que mate a un monstruo misterioso. Y Aerys se emociona y Rudy ve que no tendrán que preocuparse por el dinero por un tiempo, si el trabajo se completa. Rudy nota que el trabajo ha sido repartido 3 veces por el gremio y empieza a hablar sobre lo que harán, notando que los otros aventureros no quieren que ellos reciban la recompensa. Rudy decide entonces seguir a los otros aventureros y ayudarles solo cuando las cosas se pongan demasiado peligrosas. Enseguida ve que los aventureros están en apuros y advierte a Rudyard que no los ayude ya que las cosas aún no están desesperadas. Rudy ve que su plan de rescatarlos en el último momento es tan tonto como ha demostrado ser, ya que uno de sus miembros está muerto por el ataque de la araña y la anaconda. Rudyard le pregunta entonces a Rudy por qué le han detenido, ya que él le habría salvado, y empiezan a discutir. Kurt se apresura a detenerlos mientras Rudy comienza a sentirse mal por haber tomado una decisión equivocada. Siguen a los aventureros hasta que se marchan y continúan su propio viaje. De repente oyen un ruido y rápidamente se apresuran al lugar para ver qué está pasando. Y ven que se trata de una cobra de madera roja y empiezan a preguntarse qué estará buscando en ese tipo de bosque. Rudy entonces decide que detengan al monstruo y Aerys ve que su espada no puede afectar a la cobra y empiezan a luchar contra el monstruo para salvar al aventurero. Dan de baja a la cobra con éxito y Rudy se da cuenta que llegaron demasiado tarde para salvar al aventurero. De vuelta a la ciudad se encuentran con otro aventurero que ha detectado que han estado intercambiando trabajos para ganar más dinero y aumentar su rango. Inmediatamente les exige la mitad de lo que ganan cada mes si es que quieren que se calle para que no les quiten la licencia. Rudy empieza a pensar en qué puede hacer, pero Rudyard enseguida se lava el tinte del pelo y le revela su verdadera identidad. Entonces le advierte que no les revoque las licencias porque van a abandonar su ciudad. Rudyard le suelta inmediatamente y debido a los soldados que hay en la ciudad, abandona inmediatamente. Rudy va a pedirle disculpas, ya que estaba demasiado enfocado en generar dinero, y Rudyard le perdona. A la mañana siguiente, Rudyard le da rienda suelta al monje que lleva adentro y se afeita la cabeza. Les dice que su pelo asusta a la gente y que por eso se lo ha cortado. Rudy lo ve como una buena idea e inmediatamente comienza su primera reunión oficial. Un año después, Aerys cumple 13 años y Rudy la lleva a un océano, pero al llegar ahí, ella se sorprende y se emociona ya que nunca ha estado en un océano. También prueba el agua y le dice a Rudy que está saladita. Luego le dice que va a nadar en el agua y Rudy le pregunta cómo va a hacer eso ya que no tiene traje de baño. Y Aerys le responde a Rudy que no necesita bañador.
Pero a lo que Eris empieza a quitarse la ropa, Rudyard le dice a Eris que no es aconsejable que nade en el océano. Rudy y el resto se encuentran con un hombre que les pregunta si se llama en el callejón sin salida, pero Rudy se siente sospechoso y mira hacia atrás como si hubiera visto a alguien que conoce. Tras preguntar al hombre si puede conseguirles un pasaje hasta el destino al que se dirigen, el hombre responde que les costaría la suma de 2000 monedas de mineral verde, y Rudy se queda estupefacto al oírlo. Mientras comen, Rudy se reúne con Eris y Rudyard y discuten sobre el dinero. Entonces Eris le pregunta a Rudy si va a dejar atrás a Rudyard por el dinero, pero Rudy le dice que no lo van a dejar. Rudyard se disculpa con Rudy y Eris inmediatamente le dice a Rudy que intentará pensar en lo que pueden hacer. Y Rudy les dice a todos que deben pensar en una solución e informar al día siguiente. Esa noche Rudy comienza a pensar en qué hacer y cómo lo sacaría de esa situación, pero mientras se duerme, comienza a soñar y en su sueño tiene una conversación con el dios, y este le dice que compre comida a un vendedor y que camine por el callejón de atrás, ya que estará una sorpresa esperándolo al día siguiente. A la mañana siguiente, Rudyard y Eris van a entrenar, mientras Eris intenta derrotar a Rudyard, pero al final del entrenamiento, se emociona ya que es capaz de golpear a Rudyard una vez. Rudy va a hacer lo que el dios le había dicho y empieza a pensar en cómo había entendido al dios en sus sueños. Entonces ve a una mujer con el pelo de colores e inmediatamente se acuerda de Roxy. Rudy llega al callejón y ve a un mendigo pidiendo comida y también quejándose de no poder comer después de reencarnar. Entonces se dice a sí mismo que debe ser la sorpresa de la que le hablaba el dios. Rudy le da comida al mendigo. Después de comer la comida agresivamente, el mendigo salta y se revela. Entonces Rudy ve que ella es un demonio. Entonces ella se presenta como Chris Rika y añade que ella es la emperatriz del mundo de los demonios. Rudy se inclina ante ella y ella se pone feliz. Así que le da un ojo de demonio por su lealtad. Entonces Rudy le explica a Rudyard y Eris sobre su encuentro con Chris Rika. Al día siguiente, Rudy practica su esgrima con Eris usando su nuevo ojo demoníaco y es capaz de derrotar a Eris, pero al final del duelo, ella se enfada porque él es demasiado bueno en todo. Tras el duelo, Rudy se dice a sí mismo que debería ser capaz de derrotar a Rudyard con su nuevo ojo demoníaco. Y termina muy derrotado por Rudyard. Esa noche, Rudy comienza a pensar en lo que está haciendo y se dice a sí mismo que no se supone que debe estarse potenciándose, ya que debería llevar a Eris a casa. Entonces Rudy decide ir a vender su bastón para poder conseguir dinero para transportarlos a su destino. Rudyard de repente detiene a Rudy y este intenta mentir, pero Rudyard lo pesca y le da las gracias por ayudarle, ya que le cobran mucho por ser un super. Entonces también le dice a Rudy que le ayudaría, y después de tener la discusión, un hombre de repente viene a su encuentro, y Rudy reconoce al hombre como la persona que había ayudado el día anterior. El hombre se presenta como Gallus Cleaner. Les dice que quería dar las gracias a Rudy por haberle ayudado. Elinali se sienta en un bar lleno de hombres junto con Talhalt y Roxy. Entonces ella empieza a admirar a los hombres y Roxy le recuerda que esa no es la razón por la que están en ese lugar. Entonces ella va al encuentro de algunos hombres y les hace preguntas, pero Roxy comienza a mirarla y ella trata de mostrar algo de piel al igual que Elinali. Roxy habla con Talhalt y Elinali sobre Paul y también les pregunta cómo era cuando estaban en el mismo grupo y ellos responden que era un granuja. Los tres vuelven a su habitación y empiezan a hablar sobre el nuevo grupo del que se han enterado y también hablan de cómo puede ser el grupo debido a su nombre y la descripción que se les ha dado. Antes de ir a la cama, Roxy revisa sus planes con Talhalt y Elinali, diciéndoles que está buscando a la familia de Paul. Entonces Elinali le dice que Zenith debe estar bien, ya que es un aventurero retirado tipo S. Y Roxy dice también que Rudy no debe ser difícil de encontrar, ya que siempre llama la atención. Luego les dice que tienen que encontrar a Lilia y a Isha. A la mañana siguiente, chequeando a las personas que se suponen son el callejón sin salida, Roxy se asusta e inmediatamente corre por su vida. Entonces encuentra a Elinali haciendo ejercicio con 5 hombres. Al día siguiente todos se trasladan a otra ciudad mientras Elinali explica a Roxy cómo necesitaba hacer ese ejercicio con 5 hombres. Gallus acepta transportar a Rudyard a cambio de un pequeño favor, pero mientras están en el barco con Eris, Rudy empieza a pensar cosas sucias en su mente, si estuviera a solas con Eris. Pero es interrumpido cuando Eris se marea y empieza a vomitar. Cuando llegan a su destino, Rudy le dice a Eris que tiene que ir a buscar a Rudyard, pero Rudy le explica a Eris cómo se ha controlado de sus pensamientos sucios antes de salir.
Al llegar donde está Rudyard, le informa a Rudy acerca de los niños bestia que los hombres habían tomado cautivos y cómo tienen que salvarlos. Entonces Rudy está de acuerdo y Rudyard se voltea y muestra su verdadero yo y comienza a desvivir a los guardias mientras Rudy va a salvar a los 5 niños bestia. Mientras salen, una de las chicas le dice a Rudy que no salvaron a la bestia sagrada que fue capturada con ellos. Entonces Rudy se ofrece como voluntario para ir a rescatar a la bestia. Al llegar ahí, Rudy libera al perro y comienza a sentir su pelaje. Entonces otro hombre bestia viene y usa su poder para hacer que Rudy no pueda mover las partes de su cuerpo, incluyendo su boca. El hombre bestia lleva entonces a Rudy y al perro, que dice que es una bestia sagrada, y le dice a Rudy que no sabe el tipo de castigo que le espera en la aldea. Y Rudy empieza a decirse a sí mismo que es inocente. Rudy es llevado a una prisión donde le dan de comer, pero él comienza a burlarse de sí mismo, mientras cuenta todos los atributos de la prisión de manera positiva. Una señora sale al encuentro de Rudy en la prisión y al verla, inmediatamente le dice que es inocente de lo que le acusan, pero la señora le insulta y le echa agua fría en la cara. Rudy comienza a pensar en qué hacer ya que lo han desnudado, dejando a la vista sus tortas de arroz y su salchicha. Rudy se queda en la prisión y empieza a contar los días que ha pasado ahí, pero también se dice a sí mismo que Rudyard y Eris vendrán por él. Más tarde empieza a pensar que les pudo haber pasado algo, ya que están tardando más de lo que esperaba. Pero se consuela pensando que vendrán por él, y que tiene que ser paciente. Unos días más tarde un hombre es llevado a la prisión de Rudy, y el hombre se sorprende al ver a Rudy desnudo. Y Rudy le da la bienvenida, y le dice que no le falta el respeto, ya que ha estado en la cárcel más tiempo que él. Rudy también le pregunta al hombre qué hizo, y el hombre le dice que le pillaron haciendo trampas, y por eso lo llevan a la cárcel. Pero cuando Rudy le dice que le detuvieron por abrazar a un perro, el hombre inmediatamente le dice que la gente habla de él en la ciudad, y que es famoso por el delito que cometió. El hombre se presenta como Giz y Rudy le pregunta si ha visto a una chica pelirroja y a un hombre calvo buscándole. Y Giz le dice que no ha visto a nadie. Mientras están en la prisión, Rudy y Giz empiezan a oler humo, y cuando comprueban, ven que todo el lugar está en llamas. Entonces Rudy usa sus poderes para hacer una llave y abre la prisión y escapan. Pero cuando llegan a la ciudad se dan cuenta que unos hombres les están atacando, y también están capturando a sus chicas jóvenes. Rudy le dice a Giz que les ayudará, para que ellos también le deban un favor. Rudy utiliza sus poderes para hacer llover y así apagar todo el fuego, y cuando el hombre bestia que lo capturó lo ve, le dice que hablarían más tarde. Rudy y el hombre bestia proceden a ir a salvar a sus hijos bestias, pero Rudy ve a Gallus, y este le pregunta a Rudy si está del lado de la gente bestia. Rudy le dice a Gallus que lo había utilizado a él y a los miembros de su equipo para poder llegar a la gente bestia. Gallus también le pregunta a Rudy si se uniría a ellos, pero él se niega cortésmente. Entonces Gallus toma a una de las damas bestia como rehén, pero el hombre bestia inmediatamente lo ataca, y Gallus usa su espada para rasgar la piel del hombre bestia. Mientras Gallus arrastra a la dama bestia hacia su barco, el perro sagrado ataca inmediatamente a Gallus. Rudy empieza a luchar con Gallus. Y usa toda su fuerza para derrotarlo. Y después de derrotarlo, Rudy se desmaya. Pero cuando despierta, ve a Eris y a un montón de gente delante de él. Él les pregunta dónde están y le dicen que están en la casa cerca del jefe. Entonces Eris se emociona mientras le dice a Rudy que ha derrotado a un santo del norte. De repente el hombre bestia llamado Guys y la dama bestia que había tomado como rehén comienzan a rogarle a Rudy mientras le dicen que les dé cualquier castigo. Rudy y Eris comienzan a discutir cómo presumirían ante la gente de vuelta a casa de sus aventuras. Mientras tanto, Sauros, que es el abuelo de Eris, es relevado de su cargo como señor de Fitoar, y también es condenado a ejecución inmediata. Pero antes de morir, le desea felicidad a su nieta. Mientras en la aldea de bestias, Rudy observa cómo Eris toma su baño con otras 2 chicas bestia. Mientras imagina un momento de culto con ellas, Guys lo pesca y lo amenaza, pero Rudy inmediatamente se disculpa con él. Rudy pasa más tiempo jugando con el perro bestia sagrado, mientras Eris juega y enseña a Meritona y Teresena un nuevo lenguaje, y Rudy se enorgullece de ella como su maestra. Guys nota un anillo en el dedo de Eris y ella le dice que se lo dio Ghislaine. Entonces Rudy y Eris le preguntan si conocía a Ghislaine. Guys le cuenta entonces que Ghislaine había huido de su responsabilidad con su pueblo. Y Eris se entristece mientras corre al encuentro de Guys, que ha salido de la habitación después de contarle cómo es Ghislaine. Eris comienza a contarle a Guys cómo respeta a Ghislaine, que es su maestra. Rudy consuela a Eris y le cuenta a Guys cómo se respeta a Ghislaine en su ciudad. Más tarde esa noche, Eris comienza a mirar el anillo que Ghislaine le dio. Entonces Tona y Teresena vienen a su encuentro para decirles lo grande que era Ghislaine, mientras Eris le cuenta la historia de cómo Ghislaine la entrenó. Pero mientras las dos escuchan la historia,
Tona le dice a Aerys que Ghislaine es la hermana menor de Guys. Mientras las tres chicas salen, no saben que Guys había estado escuchando su conversación todo el tiempo. Rudy observa cómo Aerys entrena a Tona en clase de esgrima, y Guys va a su encuentro y le cuenta que Tona no le hace caso cada vez que le pide que practique con la espada. También le pregunta a Rudy si Ghislaine realmente es el maestro de Aerys, y él le dice que es verdad ya que Ghislaine es una reina de la espada. Entonces Rudy procede a contarle a Guys todo lo que Ghislaine había intentado hacer, y añade que ella ha cambiado. Aerys almuerza con Teresena y Tona, pero le dice que pronto se irá porque la temporada de lluvias terminará pronto, y Tona le dice que no se vaya. Mientras tanto, Rudy juega con el perro bestia sagrada y la señora bestia le dice que se está emocionando con el perro, entonces él le dice que no. Teresena sale al encuentro y les dice que Tona y Aerys están peleando. Al llegar se paran a las dos y Teresena les dice que Tona empezó la pelea porque no quiere que Aerys se vaya. Esa noche Teresena le dice a Tona que se disculpe con Aerys, pero ella se niega, y Guys entra para decirles que Rudy y su grupo se van al día siguiente. También les cuenta la historia de cómo era Ghislaine cuando era joven, y lo que la llevó a alejarse de su pueblo. Guys les cuenta a los niños cómo se arrepiente de no haber ayudado a su hermana, y le pregunta a Tona si quiere acabar con el mismo arrepentimiento, e inmediatamente va a disculparse con Aerys. Aerys muestra a Teresena y a Tona dos muñecas, y se ríen mientras Aerys acepta las disculpas de Tona. A la mañana siguiente Tona y Teresena abrazan a Aerys, mientras todas lloran y el jefe agradece a Rudy lo que ha hecho. Y también le dice a Rudyard que escucharía sus historias en otro momento. Entonces Rudy comienza a preguntarse por qué se han vuelto tan cercanas. Guys entonces le dice a Aerys que deberían tener un duelo antes de irse para que viera lo que Ghislaine le había enseñado. Comienzan el duelo. Y en poco tiempo el duelo termina. Guys derrota a Aerys y Rudy se sorprende al no entender cómo terminó el duelo. Rudy y su equipo se van mientras todos se despiden de la gente bestia, y Aerys le dice a Rudy que deben volver para saludar a la gente bestia. Entonces Gis de repente corre tras su carruaje y le dice a Rudy que quiere acompañarlos en su viaje a Mills. En el camino, Gis les cuenta la historia de los 7 grandes poderes que incluye al dios dragón, que es considerado como el más poderoso. Y Aerys se emociona, pero Rudyard comparte su sueño de convertirse en uno de los 7 grandes poderes cuando era más joven. Y Rudy comienza a pensar en cuántos problemas tendrían si se enfrentarían a alguien que incluso Rudyard no puede derrotar. Tras unos meses de viaje llegan a Millis y Gis se despide de ellos, y Rudyard les aconseja que no se metan en problemas. Al llegar a su posada, Rudy hace una reunión de emergencia y les dice que deben estar contentos, ya que hace 1 año y algunos meses que fueron teletransportados al continente de los demonios, y por fin pueden llegar a un territorio humano. Rudy entonces les muestra una figura de Rudyard que ha estado haciendo, ya que todos quieren hacer buena la reputación de Super. Y también les sugiere una idea que todos están de acuerdo en hacer. Rudy declara el día siguiente como un día libre para todos, para poder hacer la figura en grandes cantidades y también para escribir a su familia ya que deben estar preocupados por él. Aerys le dice a Rudy que al día siguiente irá a matar duendes, y Rudy se preocupa, pero le indica a Rudyard que cuide de Aerys. Al día siguiente Rudy se queda atascado ya que está a punto de escribir una carta a Paul, pero se dice a sí mismo que no sabe qué escribirle, entonces de repente ve a una persona siendo secuestrada, pero mientras trata de ignorar recuerda las reglas de su equipo. Rudy sigue a los hombres a un edificio abandonado y mientras se esconde, de repente ve una ropa interior femenina e inmediatamente grita, entonces los hombres se dan cuenta de que hay alguien ahí. Rudy se pone la tanga en la cabeza y grita a los hombres que liberen a la persona que secuestraron. Pero los hombres piden refuerzos desesperados por ser isekai. Al ver que sus tontos traseros se acercan a él, Rudy utiliza inmediatamente su poder para noquearlos, y entonces esquiva los ataques. Cuando el líder de la banda entra, Rudy se dice a sí mismo que siente que conoce al hombre, pero este le ataca. Queriendo demostrar que es el GOAT de la sala, devuelve los ataques y comienza una batalla. Cuando el hombre utiliza su espada para cortarle la ropa interior de la cara, se gira y ve que el hombre le llama por su apodo. El hombre suelta la espada y cuando Rudy lo comprueba, se da cuenta de que el hombre es Paul, su padre. Rudy se sienta con su padre en un bar y cuando este le pregunta cómo le ha ido, él explica todas las aventuras que ha vivido con Aerys y Rudyard. Paul impide que Rudy siga explicando y le pregunta por qué no investigó a otras víctimas del incidente que ocurrió. Pero Rudy no tiene una respuesta a lo que Paul pregunta, pero le dice a su padre que no pensó en ello ya que tenía mucho que manejar por su cuenta también. Rudy y su padre comienzan a hablar sobre las damas y Rudy comienza a insultar a su padre sobre cómo es capaz de coquetear y ser infiel ya que no está con su familia. Entonces Paul golpea a Rudy en la cara y Rudy utiliza la magia para hacer caer a Paul.
y comienza a golpearlo. Entra una niña y Rudy inmediatamente la reconoce como Norm, que es su hermana. Entonces le pregunta si lo reconoce, pero ella le grita por intimidar a su padre. Rudy decide irse y Paul le cuenta que todos en el pueblo fueron teletransportados y que también había formado un equipo de búsqueda y rescate para traer a todos de vuelta. Rudy se entristece ya que pensaba que todos estaban bien en casa, y regresa a la posada y comienza a pensar en lo que su padre le dijo. Entonces se dice a sí mismo que hablaría con su padre y arreglarían sus cosas. Eris y Rudyard regresan y cuando Eris está a punto de contarle a Rudy su experiencia, se da cuenta de que está triste y cuando él les dice por qué está triste, Eris intenta salir y tratar con Paul, pero Rudyard la detiene y le dice que consuele a Rudy. Eris vuelve a reunirse con Rudy y le abraza mientras le dice que todo va a ir bien, porque ella está con él, y entonces Rudy le agradece su gesto. Paul empieza a pensar en cómo había sobrevivido a solas con Norm. Luego se sienta en el bar mientras bebe y piensa en lo que había pasado. Entonces Giz entra e intercambian cumplidos. Luego Giz le dice a Paul que le siga al gremio al día siguiente, ya que está seguro de que encontraría a alguien interesante. Giz le pregunta a Paul qué le pasa, y cuando Paul le cuenta la historia, Giz le dice que espera demasiado de su hijo de 11 años, solo porque tiene talento. Giz le explica a Paul que su hijo lo ha intentado ya que tenía mucho con lo que lidiar, porque no es una tarea fácil ir al continente demonio. Entonces también le dice a Paul que él es del continente demonio y sabe lo duro y descarado que es el ambiente. Giz también añade que Paul es patético porque es un borracho y a ningún hijo le gustaría ver a su padre borracho. Y le aconseja a Paul que debería alegrarse de ver a su hijo porque ambos están vivos y bien. Antes de irse, Giz le dice a Paul que debería celebrar a su hijo y que debería pensar en lo que le había dicho cuando esté sobrio. Esa noche Paul va a la habitación de Norm y empieza a recordar cómo reaccionó Rudy cuando le tocó las mejillas por primera vez. Y también le atormenta la idea de ver a Rudy con partes del cuerpo desaparecidas. E inmediatamente va a lavarse la cara y se dice a sí mismo que podría estar haciendo lo incorrecto. A la mañana siguiente Paul va a visitar a Rudy a su posada, pero al llegar ahí Eris le detiene y le dice que le ha hecho algo a Rudy. Entonces Rudyard se lleva a Eris y le dice que tienen que dejar a los dos solos un rato. Paul y Rudy se sientan y tras unos minutos reproduciendo la sensación de un cementerio, empiezan a discutir. Paul también le informa a Rudy que había venido a disculparse y Rudy también se disculpa por no haber recibido la carta. Entonces Paul le pregunta qué hará después y él le dice que escoltaría a Eris de vuelta a Fitoa y buscaría a su madre, Lilia y a Isha después. Paul le dice a Rudy que no hay nadie en Fitoa después del incidente que ocurre. Entonces Rudy se sorprende. El dueño de la posada que había estado vigilando todo el tiempo viene a darles de beber gratis y le susurra a Rudy que al menos mire a su padre a la cara. Cuando Rudy mira a su padre a la cara, recuerda esa misma situación que le había ocurrido en su antigua vida. Entonces decide darle una segunda oportunidad a su padre. Rudy le dice a Paul que tiene una sugerencia, que hagan como si nunca se hubieran peleado. Rudy le indica a Paul que se arrodille y extienda sus brazos. Entonces él salta a sus brazos y le dice cuánto lo extrañó. Entonces Paul se emociona y le dice que él también lo ha extrañado. Y de repente, Paul comienza a llorar, diciéndole a Rudy que no encontraría a nadie ya que había pensado que estaba muerto. Rudy y su padre comienzan a hablar de cómo fue concebido, y Eris entra en la habitación y acusa a Rudy de sentarse con su padre después de que éste lo hubiera tratado mal. Pero este le explica que han hecho las paces ya que todo el mundo comete errores alguna vez. El equipo se reúne y Rudy les cuenta que Paul le ha dado dinero y un mapa. Luego le dice a Eris que su tierra natal ha desaparecido y que su padre y su abuelo no se encuentran por ninguna parte, incluido Ghislaine, y Eris le dice que estaba preparada para oírlo. Rudy también les dice que dejará Milis el día de la bestia, y Rudyard le dice que puede que no vuelva a ver a su padre, y le dice a Rudyard que tiene que encontrar al resto de su familia. Al día siguiente Rudy y su equipo se preparan para partir, y cuando Paul le dice a Norm que se despida de su hermano, ella se niega, y Rudyard va a su encuentro y le dice que aprecia a sus hermanos. Tras despedirse entre sí, Rudy y su equipo se disponen a abandonar Milis. Durante su viaje, el equipo del Callejón Sin Salida se encuentra con varios guerreros que desafían a Rudyard a un combate, y Rudyard los derrota y les dan una figura de Super Rudyard. Mientras en el barco que los transportaba a su destino, Eris se marea y llama a Rudy para que le ayude, ya que se debilita. Pero Rudy también se marea y le pregunta a Rudyard que está tranquilo, ¿por qué está tan relajado? Rudyard le dice que no entiende por qué se marean, y Rudy le dice que se alegra de haber llegado a su destino, que es el continente central. Entonces Rudy empieza a pensar en los planes que tiene, ya que no saben si los miembros de su familia siguen vivos, pero le aseguran que Roxy está en el reino de Shirone y podrá volver a verla. Mientras tanto, Roxy discute con su viejo amigo, Nokopara,
quien le dice que Blaze está muerto y también le felicita por ser madura, ya que ha notado que su aura ha cambiado. Roxy entonces le pregunta a Nokopara si sigue intimidando a los débiles, y él le dice que ha dejado de hacerlo desde que fue quemado por un equipo llamado El Callejón Sin Salida. Entonces Roxy se inquieta y Nokopara le pregunta si ha ido a visitar a sus padres desde entonces. Roxy se calma y le dice que no ha ido a verlos, entonces Nokopara empieza a aconsejar a Roxy que tiene que ir a ver a sus padres para que no se arrepienta después. Roxy decide ir a visitar a sus padres y cuando llega a su pueblo empieza a recordar cómo fue aislada por su incapacidad de comunicarse utilizando la telepatía. Dos mujeres ven a Roxy y empiezan a hablar, y ella les dice que no entiende lo que dicen. Después de caminar un rato ve a unos niños jugando, y cuando uno de ellos se lastima, Roxy lo cura e inmediatamente se aleja al ver venir a la madre. Roxy llega a su casa y su madre y su padre vienen a saludarla, y le dicen que han oído rumores sobre ella, y luego le dicen que puede quedarse con ellos. Los padres de Roxy empiezan a hablar usando telepatía, pero Roxy se da cuenta y les dice que se va, e inmediatamente su madre va a su encuentro y le ruega que se quede, pero ella les dice que tiene un viaje urgente en el que embarcarse. La madre de Roxy le dice que debería volver a casa una vez cada 20 años, y ella le dice a su madre que puede que no vuelva en los próximos 50 años. La madre de Roxy empieza a llorar y se disculpa con Roxy porque se había prometido a sí misma no llorar si la veía. Pero no puede aguantar más y Roxy empieza a recordar cómo se enteró de que era una marginada, porque nadie le hablaba. Roxy empieza a llorar y abraza a sus padres y les pide disculpas por haberse ido sin decirles nada. A la mañana siguiente, Roxy se despierta y saluda a sus padres. Y después de desayunar les dice que tiene que ir a buscar a su aprendiz. Y su padre le cuenta que Rudy vino con Eris y Rudyard a su casa, lo que hace que Roxy se desmaye. Más tarde esa noche, Roxy sale de su pueblo y mientras regresa a reunirse con Elinalis y Talhand, se encuentra con Elinalis haciendo ejercicio y ella usa su poder de romper carámbanos para dispersar la habitación. Entonces los tres se dirigen al continente demonio, donde esperan encontrar a Zenith o a Lilia y Aisha. Mientras duerme en el barco, Rudy sueña y el dios le da una pista de cómo va a volver a conectar con Lilia y Aisha. Al llegar al reino de Shirone, Rudy les cuenta que consiguió información de que Lilia y Aisha están en el reino, y les ruega a Eris y Rudyard que lo ayuden a ver si consiguen información de alguno de sus familiares. Ese día Rudy sale en búsqueda de donde el dios le había mostrado en su sueño, y después de caminar un rato comienza a sentir que alguien lo sigue, y se esconde en un callejón y usa su magia para bloquear el camino. Comienza a escuchar la voz de una niña, y cuando utiliza su magia para despejar el bloqueo que ha hecho antes, ve a una niña arrastrada por unos guardias, tal y como el dios le había mostrado en su sueño. Rudy se da cuenta de que la niña es Aisha, su pequeña hermana, y ve que los guardias quieren quitarle la carta que lleva en las manos. Rudy ayuda a Aisha y la lleva a su posada, donde ella se presenta, y él también le oculta su identidad, tal y como el dios le había dicho que hiciera. Rudy pregunta a Aisha si tiene otros familiares a los que pueda pedir ayuda, ya que el guardia ha recogido la carta que debe enviar a su padre. Y Aisha le dice que no tiene a nadie, ya que no puede contar con su hermano mayor, porque descubrió que es un pervertido. Esa noche Aisha duerme, y Rudy explica a Eris y Rudyard que tienen que llamarle el amo de la perrera delante de Aisha, ya que tiene que ocultarle su identidad. A la mañana siguiente una mujer llama a la puerta de Rudy y se presenta como Ginger York, y le dice que Roxy le ha mandado a llamar. Entonces Rudy vuelve a entrar y empieza a arreglarse, pues se emociona al saber que su ama le ha mandado a llamar. Rudyard le dice que tenga cuidado y Rudy sigue a Ginger York hasta el palacio. Al llegar al lugar, Rudy le recoge el bastón y la bolsa y se dice a sí mismo que solo tiene que concentrarse en encontrar a Roxy. Rudy es llevado a una habitación y ve a un hombre y a Lilia que está atada. Entonces Rudy de repente cae en un pozo y se da cuenta de que su magia ha sido restringida. It was at this moment that he knew he fucked up. El hombre se presenta como Pax, que es el séptimo príncipe del reino de Shirone. Entonces el hombre le dice a Rudy de cómo va a utilizarlo como carnada para atrapar a Roxy y así sea su esclava sensual. Rudy empieza a preguntarse qué va a hacer e inmediatamente se da cuenta de que había seguido la orden del dios, tal y como le había dicho en su sueño, y de repente se le ocurre que el dios puede haberle engañado. Mientras Rudy permanece confinado, un hombre que se presenta como el príncipe Sanova, que es el tercer príncipe del reino de Shirone, se acerca a conocer a Rudy y le muestra la figura de Rudyard que encontró en su bolsa. El hombre le pregunta si es el artista de la figura y Rudy le miente diciendo que la compró. Sanova saca otra figura y Rudy la reconoce inmediatamente, como la que había hecho para Roxy. Entonces Sanova empieza a observar el contorno de la figura.
Rudy le cuenta a Sanova algunas cosas sobre la figura e inmediatamente le pregunta a Rudy si es el artista que hizo esta figura. Entonces Rudy admite que es él. Sanova entonces comienza a rogarle a Rudy que quiere ser su alumno. Entonces Rudy le dice que tiene que encontrar la manera de romper la barrera del encierro. Mientras tanto, un grupo de soldados va al encuentro de Eris y Rudyard, como top G que son, para rogarles que les ayuden, ya que Pax ha tomado sus familias como rehenes, para poder obligarles a hacer lo que él quiera. Rudyard acepta ayudarles y le dice que Eris se quede con Aisha, mientras él va a liberar a los rehenes. Mientras Rudyard salva a los rehenes, Eris lleva a Aisha al palacio y Aisha empieza a hablarle a Eris sobre el príncipe, del que se dice es un niño bendecido nacido con superpoderes. Sanova por su parte va a cargar a Pax para que lo haga liberar a Rudy. Y mientras Sanova toma a Pax por el cuello, Eris y Aisha ven esto, y Aisha le dice a Eris que Sanova es el hombre del que hablaba. Entonces Eris y Aisha corren inmediatamente al palacio. Sanova agarra a Pax, que grita de dolor, y le dice a Pax que libera a Rudy, y Pax empieza a ponerse terco mientras le dice a Ginger York que luche contra su hermano, o de lo contrario no volvería a ver a los miembros de su familia. Al mismo tiempo, Eris y Aisha llegan al confinamiento, y Eris le dice a Ginger York que su familia está a salvo ya que Rudyard es un súper simpático que ha ido a salvarlos. Sanova sigue tirando del cuello de Pax mientras le dice que le arrancaría la cabeza del cuello, y Pax le dice a Sanova que liberará a Rudy. Y Sanova inmediatamente gira su brazo hacia atrás y lo deja caer al suelo. De regreso a su viaje, Lilia agradece a Rudy y le regala su reliquia de Roxy, e inmediatamente Rudy va al encuentro de Aisha. Y después de hablar con ella para poder aclarar su impresión equivocada de él, le regala una banda para la frente, y mientras van al encuentro de Paul, ella se despide de Rudy y se disculpa por llamarlo pervertido. Pax y Sanova fueron culpados de todo lo sucedido y enviados a estudiar al extranjero. Mientras el equipo camina por las montañas, se instalan en el campamento para pasar la noche y Rudyard y Eris comienzan a practicar. Y después de terminar su duelo, Rudy da toallas para limpiar sus sudores. Y Rudyard le dice a Eris que puede llamarse a sí misma guerrera, porque tiene la fuerza de un guerrero. Eris se entusiasma y le dice a Rudy que le dé un puñetazo, pero en lugar de eso le golpea sus cañones, lo que causa una erupción. A la mañana siguiente el equipo se pone en marcha y mientras hablan de dragones rojos, entran por una parte nevada del camino y Rudyard y Eris se detienen. Rudy les pregunta por qué se han detenido, pero ellos no le contestan. Rudy ve entonces a dos personas que vienen de frente y mientras las personas pasan junto a él, Rudy se pregunta quiénes son. Y Rudyard inmediatamente les dice a Rudy y a Eris que no se muevan, pero el hombre y la chica se detienen y les preguntan si acababan de escuchar la voz de Rudyard. Rudy le contesta y le pregunta al hombre si había escuchado hablar del desastre de Fitoa. Pero el hombre le dice que no sabe nada. El hombre se presenta como Orsted y Rudy se presenta también. Entonces el hombre de repente le pregunta a Rudy si ha oído hablar del hombre Dios. Y como Rudy le dice que siempre había visto al hombre Dios en su sueño, Orsted inmediatamente se abalanza sobre Rudy. Pero Rudyard le salva. Orsted y Rudyard comienzan a pelear y Orsted noquea a Rudyard. Con Rudyard fuera, Orsted ataca a Rudy, pero Eris interfiere. Orsted la empuja inmediatamente y ella resulta gravemente herida. Orsted empieza a golpear a Rudy y lo hiere, pero cuando Rudy trata de usar su hechizo más poderoso, Orsted resiste los poderes con sus propios poderes. Y le dice a Rudy que le dé un mensaje al hombre Dios, que Orsted, el dios dragón, lo mataría. Entonces también pone sus manos en el pecho de Rudy y esto hace que Rudy caiga inconsciente. Orsted se va con la dama que lo seguía, mientras Eris se arrastra por el suelo y logra ir hasta donde Rudy. Pero Rudy comienza a decirse a sí mismo que no puede morir de nuevo y cae inconsciente. Mientras está en su sueño, Rudy habla con el hombre Dios y este le explica todo. Entonces le pregunta al hombre Dios quién es Orsted, y el hombre Dios le dice que Orsted es el dios dragón, la persona más fuerte del mundo, y que también es un niño maldito que tiene una maldición que le impide usar sus verdaderos poderes. Rudy le dice al hombre Dios que no está muerto todavía, y Rudy se despierta y ve a Eris que empieza a llorar, porque estaba preocupada. Entonces él le pregunta cómo es que todavía está vivo, y Eris le dice que Orsted hizo un hechizo de curación después de escuchar a la dama que lo seguía. Eris también añade que Rudyard estaría bien, ya que solo estaba inconsciente. Rudy tiene una pesadilla y cuando despierta ve a Rudyard despierto y le pregunta a Rudy sobre el hombre Dios y el dragón escondido. Entonces Rudy le dice que ha conseguido información del dios hombre sobre la maldición de los Supers.
Rudy añade que Rudyard puede quitar la maldición si continúa haciendo el bien. Rudy y el equipo llegan a su pueblo natal y Rudy visita su casa antigua donde empieza a sentir nostalgia por su familia. Después de mirar a su alrededor, Rudyard anuncia a los niños que va a volver a buscar a su gente. Y todos se ponen tristes, entonces él se despide de ellos y Eris y Rudy se emocionan mientras los deja. Eris y Rudy continúan su viaje y cuando llegan a otro pueblo, Eris ve a Ghislaine e inmediatamente le llama y va a su encuentro. Rudy la sigue y se encuentran con Ghislaine y su mayordomo. Ghislaine se emociona al ver a los dos y Eris pregunta inmediatamente al mayordomo quién está muerto entre los miembros de su familia y él responde que sus padres están muertos y que su abuelo fue ejecutado por ser responsable del desastre del teletransporte. Rudy se enfada y Eris le dice que se calme, que ella se mantiene fuerte con las noticias que ha escuchado. El mayordomo le dice entonces a Eris que Lord Philemon Greyat, un señor no muy poderoso con un extraño bigote, desea acogerla como su concubina. Y Ghislaine le irrita inmediatamente al mayordomo que debería pensar en Eris. Eris les dice a todos que la dejen en paz ya que ella quiere estar sola, entonces la dejan. Rudy sale y ve a Ghislaine delante de unas listas y cuando él le pregunta, ella le dice que es la lista de las personas que no han sido encontradas ni halladas muertas. Le dice que no han encontrado a su madre. También se acuerda de Sylph y cuando lo comprueba, no ve su nombre en la lista de las personas desaparecidas. Cuando Ghislaine le dice que compruebe la lista de los muertos, se da cuenta de que tampoco está el nombre de ella ahí, y agradece a sus estrellas que esté viva. Esa misma noche se encuentra con Rudy en la habitación y le dice que quiere que se acuesten juntos. Rudy se asusta, pero ella se le echa encima, y le cuenta una cochinada que le había enseñado su madre. Rudy toma la iniciativa y ambos hacen ejercicio, mientras piensa en sus aventuras juntos. A la mañana siguiente Rudy se emociona y cuando va a ver cómo está Eris, se da cuenta de que no está, pero ve que ahora son pareja. De repente Rudy ve el pelo de Eris y una carta en la que le dice que ha tenido que marcharse porque no están bien emparejados. E inmediatamente va a ver al mayordomo, que le cuenta que Eris ha seguido a Ghislaine en un viaje, que ella le había ordenado no contar a Rudy. Rudy se entristece y empieza a pensar que Eris le ha abandonado. Rudy empieza a pensar en cómo estuvo solo en su vida pasada, y el mayordomo va a su encuentro para pedirle ayuda, ya que no tienen agua y están a punto de morir de hambre. Rudy le dice al mayordomo que lo deje en paz, pero el mayordomo le dice que se vaya ya que no les da ninguna ayuda. Eris y Ghislaine por su parte continúan su viaje y Eris le explica a Ghislaine que antes no tenía miedo de perder a Rudy porque pensaba que no moriría. Y como es el único miembro cercano de su familia, ha decidido hacerse más fuerte para volver a protegerle porque lo quiere. Rudyard se encuentra con unos hombres a los que salvó de unos monstruos y les dice que es un Super. Pero ellos no se asustan y él recuerda cómo Rudy le había dicho que la gente lo aceptaría como es si es que hace buenas acciones. Mientras tanto, Roxy se sienta en un bar donde bebe y cuando se despierta a la mañana siguiente, ve al dueño del bar intentando vender a un demonio solo porque ésta no puede pagar las copas que se tomó la noche anterior. Roxy paga por la demonio y ésta se presenta como Kiss Rika, que es la emperadora del mundo de los demonios. Le dice a Roxy que pida un deseo ya que puede darle un ojo de demonio. Roxy le dice que solo necesita saber el paradero de algunas personas. Roxy le pregunta por Paul y su familia, entonces Kishirika responde que Paul se ha reunido con sus 2 hijas y Lilia. Pero cuando comprueba dónde está Zenith, le dice a Roxy que no puede verlo muy bien, pero que sabe su ubicación exacta. Roxy le pregunta por Rudy y Kishirika le dice que Rudy está en el continente central y está en una tienda con aspecto sombrío. Luego le dice a Roxy la ubicación exacta de Zenith y Roxy le agradece mientras se va. Roxy le cuenta a Talhand y a Elinalis lo que ha aprendido del demonio y deciden ir a buscar a Zenith, mientras Roxy dice a Elinalis que está segura de que Rudy saldrá pronto de la depresión. Rudy empieza a pensar en cómo era su vida pasada y empieza a comparar y se dice a sí mismo que es la misma persona. Pero cuando recuerda algunas cosas que compartió con Zenith, su madre, se levanta de la cama y se dice a sí mismo que tiene que buscarla. Mientras en un carruaje hacia el continente norte, una mujer y una niña se sientan frente a Rudy y la mujer nota que Rudy está deprimido. Entonces ella le dice que ha estado suspirando mucho y también le pregunta qué le pasa y Rudy la ignora. La mujer le dice entonces que es un niño y que al lugar al que se dirige es peligroso. Pero Rudy le dice que no tiene por qué responder a sus preguntas. Entonces la niña, que tendría más o menos la edad de Rudy, le dice que la mujer, que se llama Susan, solo intentaba ser amable. Cuando la niña empieza a gritar a Rudy, este empieza a preguntarse por qué la niña actúa de esa forma tan parecida a Eris. Rudy les responde que está buscando a su madre desaparecida en el continente norte, y Susan le pregunta cómo la encontrará, ya que el norte es un lugar muy grande. Rudy le contesta y le dice que buscará la manera. Entonces Susan se ofrece a contarle los caminos del continente, ya que los conoce.
y Rudy le dice que le escucha, mientras ella le habla del continente. A la mañana siguiente, Rudy va a una posada y paga una habitación para un mes. También decide ir al gremio de aventureros para poder disolver su grupo. Mientras estaba allí, decide aceptar un trabajo y le dice a la dama que trabajará solo. Entonces Rudy empieza a sentir dolor en el corazón e inmediatamente mete la mano en su bolsa para curarse. Susan va a su encuentro y le dice que le ha oído por casualidad, ya que cree que está buscando a su madre y que necesita dinero. Le dice que puede unírsele y Rudy se niega. Susan se sienta en la mesa con algunos hombres mientras intenta convencer a Rudy de que se les una. Después de un rato, él acepta y Susan empieza a persuadir a Sarah mientras mira a Rudy con disgusto. Pero Rudy se dice a sí mismo que sabe que ella se compadece de él. A la mañana siguiente, Rudy espera a su nuevo grupo. Y cuando llegan, Susan presenta a Rudy al resto del grupo. Y Rudy les dice que es un mago que puede lanzar hechizos sin conjuros. El grupo se sorprende y cuando Susan intenta sacudir a Rudy, él la ignora. Todos parten hacia su aventura, pero en el camino, los otros 3 hombres del grupo se presentan a Rudy, y cuando le toca a Sarah contarle su especialidad, ella le da una actitud fría, y Susan la regaña mientras le dice que ella puede estar en la posición de Rudy algún día. Mientras acampan esa noche, el grupo se reúne para discutir su estrategia, y cuando Rudy pregunta si cambiarán la posición que le han dado, Sarah inmediatamente le dice que se quede en su sitio, ya que no es miembro del grupo. Pero esto hace que Rudy se diga a sí mismo que Sarah es igual que Eris. Al amanecer, cuando el grupo planea atacar, todos van a atacar a los osos y de repente se dan cuenta de que hay osos pardos negros y todos empiezan a luchar contra ellos, ya que no pueden huir porque están rodeados. Rudy se queda de pie mientras el grupo lucha contra los osos y comienza a sentirse inquieto mientras se motiva y mientras los miembros del grupo se cansan. Rudy decide derrotar a los osos por su cuenta y solo con un movimiento de su bastón es capaz de crear un enorme plasma de fuego que inmediatamente dirige hacia los osos. Todos se acercan a dar las gracias a Rudy por salvarlos, incluida Sarah. Y cuando regresan al pueblo, llevan la lana de los osos y Timothy anuncia a la gente que celebrarían su victoria. Y Susan también añade que tienen que celebrar a Rudy. Esa noche Rudy se va a su habitación y empieza a llorar mientras piensa en lo que ha pasado. Y luego empieza a regañarse a sí mismo por pensar que ha perdido todo lo que tiene. Luego toma el pelo de Eris que ella había dejado y lo quema. Luego se dice a sí mismo que no debe defraudar a algunas personas en su vida. Y también jura trabajar duro y hacer lo que hay que hacer. Después de unos meses de estar en la ciudad, Rudy empieza a sentirse mejor y también se hace un buen hombre, ya que se hace popular entre la gente que le conoce como Quagmire, que es el nuevo apodo que le han puesto. Rudy sigue aceptando algunos trabajos y esos trabajos le ayudan a entablar buenas relaciones con la gente y también le hace sentirse mucho más cómodo, ya que se siente liberado de su depresión. En su camino a casa, Rudy ve a Sarah y ella le dice que su grupo conocido como la Contraflecha está planeando tomar un trabajo y ella quiere preguntarle si él se uniría a ellos. Entonces Rudy empieza a pensar en el hecho de que si él continúa haciendo equipo con un grupo en misiones, no sería bueno para sus planes, pero él acepta de todos modos. Y cuando Susan y el resto del equipo llegan, les dice que les encantaría seguirlos. Todos entran en una cueva y mientras la revisan, Rudy queda fascinado pues él nunca había visto tal cueva antes. Susan les da instrucciones de no ir más allá de la estatua, y cuando Rudy mira la estatua parece que fuese la estatua de Kirishika. Entonces continúan caminando por la cueva, pero Rudy utiliza repentinamente sus ojos del demonio y nota que Sarah está a punto de caer. Entonces él la agarra inmediatamente, pero ella lo empuja, y él se disculpa por haberle agarrado un melón por error. Comienzan su búsqueda de recoger algunas chispas y de repente son atacados por algunos monstruos, y mientras todos comienzan a luchar con ellos, otro equipo viene en su ayuda. Después de derrotar a los monstruos, Timothy intenta dar las gracias al líder del otro equipo por ayudarles. Pero el líder inmediatamente le da un puñetazo en la cara. Y cuando Susan se queja, el líder del grupo entonces les dice que el trabajo que están haciendo es su trabajo, que ellos habían solicitado antes de ese día. Pero pronto todos se dieron cuenta de que la ubicación de la otra parte vinculada era su propia ubicación. Los dos equipos arreglan el malentendido y todos se disculpan por sus errores. Y el líder del otro equipo les dice que solo van a poder reclamar uno de los monstruos como su asesino. El equipo decide volver al gremio para celebrarlo. Rudy acepta y mientras están en el gremio celebrando, el líder del grupo que conocieron antes viene a reunirse con ellos y comienza a insultar a Timothy por ser gentil y pasivo, y también insulta a Rudy por ser irritante con él. Y Rudy inmediatamente le dice que se mantendría fuera de su camino, pero mientras Conrad se lleva a su líder, Sarah ayuda a Rudy a limpiar su paño, ya que el líder del grupo le había derramado vino. Más tarde, Rudy se sienta en el gremio y de repente ve a Susan, Patrice y Timothy. Cuando va a su encuentro a preguntarles qué les ocurre,
Susan le dice que Mimir ha muerto y que han perdido a Sarah, ya que se separó de ellos debido a la tormenta de nieve. Rudy vuelve a su habitación y hace las maletas mientras sale a buscar a Sarah, porque se dice a sí mismo que podrían haberse hecho amigos. Despeja la ventisca en su camino y cuando llega al bosque, ve los recuerdos de Mimir. Y también ve el pendiente de Sarah. Entonces de repente ve un gran ataque y lo esquiva. Desde lejos Rudy ve a Sarah atada a un enorme árbol. E inmediatamente la rescata y escapa con ella a una cueva. Y cuando llegan ahí, ella se pone bien y él empieza a curarla. Entonces ella se pone incómoda. Y él le pregunta si se encuentra bien, ya que había escuchado las noticias de lo que había pasado en su grupo. Él también le cuenta que Mimir está muerto. Entonces ambos deciden ir a casa y Sarah agradece a Rudy por salvarla. Al llegar a la ciudad, Susan y el resto del grupo se ponen contentos y le dan las gracias a Rudy por ayudarles. Pero él les dice que no hay problema, ya que ellos también le han ayudado a él. Esa noche Rudy va a su habitación y se emociona y se dice a sí mismo que necesita un descanso, que es la razón por la que tendría un buen sueño. Rudy sigue saliendo con el equipo de contraflecha y también se da cuenta que después de lo que había pasado, Sarah se vuelve más cercana a él. Y una noche mientras bebían juntos, Rudy y Sarah empiezan a discutir sobre habilidades y Sarah le cuenta cómo obtuvo sus habilidades. Entonces él también le cuenta sobre Roxy, su maestra, pero él se da cuenta de que estos temas ponen a Sarah de mal humor. Sarah entonces cambia de tema y le pregunta a Rudy si la seguiría para conseguir un nuevo cuchillo, ya que el viejo está en mal estado. Rudy acepta y se da cuenta de que Sarah le ha pedido una cita. Al día siguiente Rudy y Sarah se encuentran, entonces él empieza a fijarse en ella porque está muy guapa, vestida de etiqueta, y van al mercado a comprarle un cuchillo, pero se divierten en el camino mientras comen y ríen juntos. Esa noche Rudy y Sarah empiezan a beber en el gremio, y Sarah le dice que siempre bebe mucho cuando está con él, y él concluye que es porque siempre se siente segura a su lado. Entonces ella le dice que deberían ir a otro sitio, y cuando Rudy sugiere que vayan a otro Tarven, ella le dice que le gustaría que fueran a su habitación. Cuando llegan a su habitación, él la pone cómoda, y ella se sienta en su cama. Entonces ella le dice que está en deuda con él por haberle salvado la vida, por lo que ha decidido entregarse a él. Rudy la besa y ella se quita la ropa. Los dos intentan hacer ejercicio, pero Rudy se da cuenta que después de ver lo bonito que es el cuerpo de Sarah, su salchicha no sube. Entonces Sarah se decepciona y le dice que solo quería entregarse a él porque estaba en deuda con él, así que no debería hacerse ilusiones. Rudy se pone triste y se va a beber hasta emborracharse, y Sol, que es el líder de otro partido, que le había insultado por ser tan simpático, se acerca a él, y Rudy le pega, mientras le dice todo lo que le molesta. Sol se compadece de Rudy después de escuchar su vida amorosa, y le dice que le ayudará. Entonces Sol lleva a Rudy a un burdel, donde una dama le es entregada. Rudy bebe y cuando llega la hora de que se ejerciten, la dama llamada Elise va a su encuentro y después de intentarlo mucho, no pudo lograr que él estuviera de humor. Ambos vuelven a salir y cuando Rudy le cuenta al soldado lo que ha pasado, todos empiezan a preguntarse qué puede hacer Rudy. Tras emborracharse, Rudy sigue a Soldado mientras se dirigen a casa y empiezan a discutir el asunto mientras Soldado le da algunos consejos sobre cómo manejar ese problema. Entonces Rudy empieza a hablar mal de Sarah y no sabe que ella está detrás de él con Susan. Sarah va al encuentro de Rudy y le abofetea y le dice que no la vuelva a ver. Y Susan le dice también a Rudy que ha hecho algo malo. Rudy queda destrozado y empieza a llorar. Entonces Soldado le ofrece que se una a ellos en su próxima aventura y él acepta. Rudy ayuda al equipo de Sol y todos van a un laberinto, y él usa su magia para decirles el peligro que les espera. Pero mientras el equipo está luchando contra un grupo de osos, de repente se dan cuenta de que un dragón estaba persiguiendo a los osos. Y cuando el dragón trata de atacar a los hombres, Rudy interviene y utiliza sus poderes mágicos contra el dragón. De vuelta en la ciudad, la gente se entera del logro de Rudy con el equipo de Sol y empiezan a hablar de ello. Días después, Rudy se sienta en el gremio y de repente entra una dama. Y cuando se acerca a Rudy, los hombres del gremio empiezan a preguntarse si es que es su mujer. El Inalis se le presenta y le dice que es miembro de un grupo que formó con Roxy. Rudy se sorprende y el Inalis comienza a observarlo, ya que no está segura de que ya sea un hombre, y comienza a relamerse los labios mientras lo admira. Inmediatamente se acuerda de lo que Roxy les había dicho de que Rudy era su mejor alumno, cuando estaba a punto de besarle.
Rudy, que está tratando de coincidir, de repente se da cuenta de que el Inalis se ha detenido y le dice dónde está su madre. Y también añade que se ha convertido en una aventurera despreocupada en el continente de Berigat. Rudy se emociona con la noticia y se relaja cuando el Inalis le dice que Roxy también está buscando a los miembros de su familia por él y que ella está más cerca de donde está su madre que él. Al cabo de unos días de estar juntos, Rudy se da cuenta de la clase de persona que es el Inalis, ya que anda suelta con los hombres y se acuesta con hombres diferentes. Rudy se cansa de oír sus alegres sonidos desde su habitación y llega a la conclusión de que es una desvergonzada de miércoles. Rudy también pesca a el Inalis con Sol y él se disculpa por tomar a su mujer, pero él le dice a Sol que ella no es su mujer. Entonces Rudy mira cómo el Inalis se comporta con Sol, tal cual lo hace con cada hombre que conoce. Rudy recibe una carta y el Inalis, que trajo la carta, también la comprueba. Y Rudy descubre que lo han llamado para ser estudiante especial en la Universidad de la Magia de Ranoa. Y el Inalis también se emociona ya que también lee la carta. Al día siguiente Rudy le enseña la carta a Conrad y este pide más detalles sobre la escuela, ya que había oído que Conrad también había ido a la escuela. Entonces Conrad le dice que puede aprender mucho si va a la escuela. El Inalis viene entonces a ver a Conrad y le dice que sería buena idea ir a la escuela. Entonces Rudy empieza a pensar en cómo habría querido trabajar para poder pagar la matrícula de Sylphie, para que ambos fueran a la universidad. Esa noche, Rudy sueña que tiene una conversación con el hombre Dios, que le dice que debe ir a la universidad e investigar lo que le llevó al desastre del teletransporte en Fitoa, ya que eso le ayudaría a estar junto con su familia, y en el proceso sería curado de su disfunción eréctil. Rudy decide ir a la universidad y al día siguiente agradece a Sol y a sus hombres mientras se dirige al reino de Ranoa con el Inalis. Al llegar a Ranoa, Rudy le pregunta a el Inalis si ella también quiere matricularse y ella dice que sí, ya que le gustan los chicos de su edad. Entonces Rudy se dice que no la culpa ya que ella le había dicho que su maldición la mataría si es que no se acostaba con hombres regularmente. Rudy y el Inalis van a ver al director y al llegar ahí el profesor le dice a Rudy que tiene que hacer una pequeña prueba contra otro alumno, que tampoco usa encantamientos. La prueba comienza y en poco tiempo Rudy derrota al chico llamado Fitz, pero Rudy comienza a sentirse mal por manchar la reputación de Fitz. Entonces le dice que se lo compensará más tarde. La escuela celebra una reunión en la que la líder del consejo estudiantil, la princesa Ariel, se dirige a ellos y Rudy se da cuenta de que Fitz también forma parte del consejo. Rudy va a su clase con su nuevo uniforme y al llegar ahí, de repente oye que alguien grita y se acerca a él. Y cuando comprueba ve que es el príncipe Sanova del reino Chiron. Entonces conoce a sus compañeros y se da cuenta de una chica llamada Linia, que es hija de Gais, y Cliff había conocido a Eris en el pasado. Rudy decide ir a la biblioteca y comenzar su investigación sobre la disfunción eréctil y el desastre de teletransportación, y después de empacar algunos libros, Rudy se encuentra con Fitz y se disculpa con él. Entonces Rudy le dice acerca de su investigación sobre el desastre de teletransportación, y Fitz le dice que revise un libro en particular si desea información sobre esto. Durante el almuerzo, Rudy se sienta con Sanova y este le dice a Rudy que no se dirija a él tan formalmente. Entonces un chico viene a conocer a Rudy y cuando se presenta, Rudy se da cuenta de que es Luke Greyat, que sin duda es uno de sus primos. Sanova le explica a Rudy que Luke y Fitz son sirvientes de Ariel, ya que Luke es un caballero y Fitz es un mago. Pero después de comer con Sanova, de vuelta a su dormitorio, Rudy ve de repente una tela blanca volando y cuando la agarra, se da cuenta de que son las bragas de una chica. Pero una chica que le mira detrás, le grita de repente que es un ladrón de ropa interior. En un momento todas las chicas se reúnen y el jefe de la residencia de chicas, Goliath, le dice a Rudy que ha desafiado las normas porque ha pasado intencionalmente por delante de la residencia de las chicas, destinado solo a ellas. Pero Rudy intenta defenderse y no le escuchan. Fitz viene inmediatamente a reunirse con ellos y le dice a Goliath que había dejado caer las bragas por error. Y Rudy debe haberlas tomado. Entonces, después de algunas persuasiones, Goliath libera a Rudy. Y Fitz se ocupa de él mientras lo cura. Y Rudy se dice a sí mismo que respetará a Fitz y lo llamará señor. Rudy se pone un horario y agrega todo lo que quiere hacer en esa agenda. Luego empieza a desayunar y almorzar con Sanova. Estando en la biblioteca, Rudy de repente ve a Fitz Sands y empiezan a hablar sobre el desastre de teletransportación. Y Fitz también le menciona que perdió a su maestro en el desastre. Fitz le pregunta a Rudy si puede ayudarlo en su investigación y Rudy acepta. Y también le da la bienvenida a su equipo. Entonces los dos chicos caminan a su dormitorio y comienzan a discutir, y Rudy se pregunta por qué Fitz está tan lleno de misterio, ya que por momentos no lo entiende. Rudy también se pregunta por qué su corazón siempre late rápido cada vez que Fitz se ríe. Rudy ignora su amabilidad y continúa su conversación con Fitz, quien también cuenta que duerme en el dormitorio de las chicas, porque tiene permiso, además es sirviente de la princesa Ariel.
Pocos días después, Sanova comienza a rogarle a Rudy que le enseñe a hacer figuritas, y después de mucho rogarle, Rudy acepta y comienzan el entrenamiento. Después de unas semanas de prueba, Sanova queda devastado, ya que se dice a sí mismo que no tiene talento, ya que no puede hacer figurillas. Entonces Rudy sugiere una idea que deberían esculpir, pero Sanova no es capaz de hacer eso tampoco, y solo rompe y destruye cualquier objeto delicado en sus manos. Rudy sigue investigando con Fitz y le cuenta a Fitz sobre Sanova, mientras le muestra cómo usa su magia para hacer las figuritas, y Fitz sugiere a Rudy que consiga un esclavo para campanear a Sanova, y Rudy le agradece la idea. Rudy entonces le dice a Fitz que iría el mes siguiente al mercado de esclavos a conseguir uno para Sanova. Y Fitz le dice que para esa fecha ya estaría libre. Entonces Rudy inmediatamente pide a Fitz que lo acompañe. Al mes siguiente los tres chicos se disponen a ir al mercado y Rudy primero presenta a Fitz a Sanova y le dice que respete a Fitz, ya que la excursión es idea suya. Llegan al mercado y todos están de acuerdo en que un niño enano esclavo estaría bien. Y cuando le dicen al encargado su preferencia, son llevados a la jaula de una niña. Al hablar con la niña, Rudy se da cuenta de que está desesperada y le dice que no quiere morir. Rudy compra a la niña enana esclava, que tiene 6 años, y van al restaurante a buscarle comida. Y cuando Rudy le pregunta por su nombre, ella no le da una buena respuesta. Entonces Fitz le dice que los niños enanos no tienen nombre hasta los 7 años. Entre todos deciden ponerle nombre a la niña, y cuando Rudy le pregunta a Sanova, este le dice que le pongan Julius. Resulta que este es el nombre de su hermanito al que había aplastado hasta la muerte, cuando no sabía lo fuerte que era. Sin embargo, Rudy le dice a Sanova que Julius es un nombre para chicos, y Rudy sugiere que le llamen Juliet. Pero cuando se lo dicen a la chica, ella dice Julie y aceptan. Rudy y Sanova comienzan a entrenar a Julie y mientras Rudy le enseña idiomas y magia, ella se queda con Sanova y su plan de hacer figuras continúa. Fitz comienza a correr por la universidad como rutina diaria y lo ve como un hobby, ya que también lo usa para trazar las calles. Va a su clase y ve que Ariel está lista para aprender y tiene que agradecérselo a Rudy. Luego se dirigen a la escuela, a la boutique, a través de la calle estrecha, y Ariel no cree cómo llegó a saber sobre el atajo de la boutique. Empieza a escuchar a Luke y ve que es la misma familia de Rudy. Más tarde esa noche, nota que Rudy ha sido la única persona en su mente, y comienza a preguntarse qué debería hacer el uno para el otro, y se da cuenta de que siente algo por él. Rudy nota que ha pasado un mes desde que Julie llegó, y ve que está aprendiendo rápido después de un mes de enseñarle. Y nota que Sanova está cuidando bien de ella como su pequeña discípula. Más tarde, Rudy ve que Sanova está hablando con Julie sobre la estatua de Rudyard. Y de repente pregunta por la estatua de Roxy, y Sanova empieza a asustarse. Rudy se enfada mucho con él e inmediatamente empieza a hablarle de las chicas de Doldia y de cómo fue desafiado en su primer año, lo que llevó a la destrucción de la estatua. Rudy entonces le dice que debería haber sido informado antes, y ve que no tendría piedad con ellas por lo que han hecho, y decide tratar con ellas. Se acerca a las chicas y comienza a retarlas. Una de las chicas ataca inmediatamente, pero él utiliza sus manos para golpearle la cara, tirarla al suelo y pisarle los melones, dejándola inconsciente, y aprovecha la ventaja para echar un vistazo a su compuerta. Luego ve que Sanova huye de la otra chica y utiliza sus poderes para derribarla. Amarra a las chicas y cuando se despiertan, empieza a pensar que puede superar su predicamento eréctil tocando a las chicas, pero nota que no se está encendiendo. Entonces les dice que es una figura de su diosa y ellas se asombran y empiezan a culparse las unas a las otras al ver que se ha quedado con las bragas de Roxy. Empiezan a pedirle perdón y Rudy insiste en que lo arreglen aunque él mismo pueda arreglarlo. Después va a contárselo a Fitz y este le dice que no les ha hecho nada sensual, pero que solo están encerradas. Entonces Fitz le pregunta qué puede hacer para vengarse de ellas y se le ocurre una idea. Se dirigen a su habitación y él nota que se han humedecido y utiliza sus poderes para secarles las bragas después de lavarlas. Fitz les dibuja un círculo en la boca y en la cara y les dice que se lo hará permanentemente si no se lo ponen durante un día. Las chicas se disculpan y salen del edificio y Fitz empieza a preguntar por la caja que guardaba en su habitación. Rudy le detiene inmediatamente ya que va a quedar muy sorprendido y le dice a Fitz que mire cualquier otra cosa que haya en su habitación. Ve que Fitz se pone las gafas y Rudy empieza a preguntarse qué pasaría si es que se las quitara. Fitz le pregunta inmediatamente si quiere quitárselas y más tarde le dice que no puede ser posible, ya que tiene prohibido mostrar su cara. Rudy no sabe si es una chica y se confunde debido a las gafas. Entonces Fitz sale de la habitación. Rudy y las chicas Doldia empiezan a hacer ruido en clase y Cliff se enfada inmediatamente y les dice que se vayan a casa si están en el colegio para hacer el tonto. Rudy se disculpa inmediatamente y le dice a Linnea que se siente. Rudy sale del aula y ve que Cliff está siendo acosado por 6 alumnos y va a disiparlos. De repente se comporta de forma extraña con Rudy y este empieza a preguntarse si le odia. Pero se ve que no es para tanto,
Al día siguiente le dice a Rudy que le gusta a Elina Liz y Rudy se sorprende. Y le dice a Rudy que algunas personas han estado difundiendo rumores sobre ella, acostándose con gente de alrededor. Y Rudy piensa en sus adentros que no están mintiendo. Le pide a Rudy que se la presente ya que la conoce. Y Rudy va a pedir consejo a Fitz sobre el asunto. Y Fitz le dice que él también está enamorado y empieza a preguntarse quién será. Fitz le dice que debería presentarlos juntos y dejar el resto para que lo descubrieran ellos mismos. Y Rudy dice que tiene razón. Rudy los presenta y Cliff dice que considera una relación con él. E inmediatamente ella se queda sin palabras y arrastra a Rudy para preguntarle cuánto quiere pagar. Rudy nota que ella quiere chulear a sus compañeros y ella dice que no puede estar con un solo compañero. Y él le aconseja que lo rechace, que sea lo más sincera posible. Rudy los deja para que hablen. Al día siguiente vuelve a la clase y ven que han empezado una relación. Se sorprende y le pregunta por su maldición y ella dice que se controlará por él. Empiezan a besarse y Rudy ve que no está en condiciones de discutir, ya que ve que primero tiene que curarse para poder empezar a besarse. Empieza a alejarse y ve que las chicas Doldia han enviado a gente a retarle por su posición de matrimonio. Y Fitz empieza a preguntarse por qué. Rudy sale y ve que todos han sido derrotados por un rey demonio. Y ve que el rey demonio inmortal, Buddy Gaddy, lo estaba retando a un duelo. Empiezan a esperar y Rudy le dice que ha mandado a alguien por su bastón. Y empiezan a hablar. Rudy menciona que luchó contra Orsted, el dios dragón, y que logró herirlo. Buddy Gaddy se pone en serio y reta a Rudy a tratar de herirlo, como lo hizo con Orsted. Entonces Fitz regresa con su báculo. Rudy reúne su magia. Y revienta a Buddy Gaddy de un solo golpe. Buddy Gaddy resucita y declara ganador a Rudy y le devuelve el golpe. Fitz le ayuda a curarse la cara y se va a descansar. Entonces ve que el rey demonio Buddy Gaddy se ha inscrito en la escuela. A la mañana siguiente, Sylphie ve a Rudy jugando con una chica mientras camina por el pasillo y empieza a preguntarse si ese es el tipo de chica que le gusta. Ariel empieza a hablarle de lo que se ha dado cuenta y empieza a contarle todo. Y ve que no va a estar contento. Y Ariel le dice que ha dejado el asunto de Rudy en sus manos y le dice que haga lo que quiera, ya sea usar su nombre real o usar el nombre con el que Rudy le conoce. Rudy entonces va a la biblioteca a seguir estudiando y se encuentra con un lío y decide acudir a Sylphie para pedirle ayuda. Fitz entonces le recomienda a alguien y él decide ir a ver a esa persona para que lo ayude con lo que necesita. Rudy entonces va a ver a la persona y ve que la persona es la chica enmascarada que estaba con Orsted. Los recuerdos le asaltan y huye. Se desmaya y cuando despierta ve que está siendo cuidado por Fitz. Entonces ve a la persona enmascarada a su lado y comienza a entrar en pánico una vez más. Sips empieza a preguntarse si ya se conocían y por qué Rudy entra en pánico. La chica enmascarada le pregunta si reconoce el idioma que está mostrando. Eran nombres japoneses. Inmediatamente empieza a hablar en japonés y le pregunta si su nombre original es uno de los que se está mostrando. Rudy lo niega y ella inmediatamente se quita la cara. Y Rudy nota que él ha visto esa cara antes, en su mundo anterior, cuando casi fue atropellado por Truck Kong. Ella empieza a interrogarlo y Rudy nota que en realidad ella es de su mundo. Y ella le dice que trabaje junto a ella para volver a su mundo. Empiezan a hablar en japonés sobre cómo ambos llegaron al nuevo mundo. Y Rudy le dice que no quiere volver al viejo mundo. Empiezan a hablar de muchas cosas y Rudy empieza a preguntarse de por qué Orsted está en guerra con el hombre Dios. Y ella le dice que no lo sabe. Ella comienza a contarles acerca de lo que cree y cómo planea volver a su mundo. Y Rudy mira a su alrededor y ve que ella está investigando libros de magia. Ella le dice que tiene que estar investigando por su cuenta, ya que en el mundo actual nadie puede ayudarla. Entonces ella decide hacer un trato con él y le dice que necesita su maná, y promete ayudarle en lo que sea. Rudy se lo piensa un rato y le dice que está de acuerdo con su oferta. Empiezan a hablar de nuevo en idioma Isekai para que Fitz pueda entenderlo. Entonces ella les confiesa que es la causante del teletransporte masivo. Y Fitz se enfurece e intenta atacarla, pero es detenido por Rudy. Nanahoshi le explica entonces que la explosión fue un efecto secundario de su llegada al Isekai. Y entonces Fitz se calma y le dice que siente haberla atacado. Rudy comienza a irse a casa y Fitz le pregunta qué siente por ella, y Rudy le dice que no confía en ella. Rudy y Fitz se quedan en silencio mientras continúan alejándose. Fitz ve que está distanciándose demasiado de Rudy y se asusta cuando empieza a preguntarse qué haría, ya que tiene miedo de dejarle conocer su identidad. Empieza a preguntarse dónde ha ido a parar su coraje y espera que alguien se lo devuelva. Rudy se da cuenta de que lleva en la universidad ya un año.
y que sus días siempre empiezan con un entrenamiento. Y de pronto nota que el rey demonio está a su lado. Y entonces le pregunta si tiene alguna cura para la impotencia. Y el rey demonio le dice que no tiene ninguna. Después del entrenamiento, Rudy va a desayunar y se dirige a clase. Se da cuenta que la gente le tiene miedo después de lo que pasó con el rey demonio. De repente, las chicas Doldia se acercan a él y empiezan a decirle que puede controlar la escuela, ya que puede derrotar a Fitz, y Rudy se escandaliza. Y ellas le dicen que tenga un poco de confianza, y él les dice que eso no pasará. Después de clase va a la cafetería y se da cuenta de que algunos estudiantes están hablando de él. Así que opta por ignorar para que no le afecte. De repente ve al rey demonio y le ofrece bebidas, y Rudy le dice que no se preocupe. Luego va a encontrarse con Nanahoshi y ve que ella ha estado intentando muchos hechizos y no ha estado funcionando. Entonces él le pregunta para qué son los hechizos. Ella le dice que está planeando traer a alguien de su viejo mundo a su mundo actual. Y Rudy le dice que será peligroso, así que ella le dice que se encargará de los riesgos. Rudy le dice que tendrá que enseñarle sobre la magia de invocación y ella nota que tiene que ayudarlo ya que hicieron un trato. Ella le dice que aguante hasta después del experimento. Rudy regresa con Julie y ve que ella está mejorando y que él aún no ha encontrado una cura para su condición. Entonces recibe una carta de soldado y ve que le invitan a salir con ellos y él piensa que será genial ver a sus viejos amigos. Después de la excursión decide volver a la escuela y al salir ve a Fitz y Luke y empieza a preguntarse quién vigila a la princesa. Se acerca a saludarles y nota que Fitz lo evita. Regresa a la escuela y empieza a preguntarse si habrá hecho algo malo para ofenderle. Se pone a pensar con quién puede hablar de sus sentimientos y decide distraerse con un libro. Va a la biblioteca y ve que Fitz está en la biblioteca y encuentra que ha vuelto a su estado normal. Empieza a pensar en cómo había reaccionado Fitz antes y decide ignorarlo todo. Inmediatamente vuelve a su habitación y se da cuenta de que no puede quitarse de la cabeza a Fitz y empieza a pensar en él. Se da cuenta entonces de que está enamorado de un hombre. Vuelve a la biblioteca y empieza a pensar en todo y ve a Fitz detrás de él. Ambos caen y tras tocar su cuerpo, Rudy se da cuenta de que es mujer y Fitz huye. Entonces se da cuenta de que tiene una carpa en sus pantalones. A la mañana siguiente ve a Luke y este le dice que tienen que tener una conversación sobre Fitz. Y él le dice a Luke que lo olvide ya que no quiere retarlos y sale corriendo. Luego Fitz es llamado por la princesa y ella comienza a contarle todo lo que Rudy le ha dicho sobre no exponer su secreto, y ella le pregunta qué le gustaría hacer. Fitz le dice a la princesa que le gustaría estar con Rudy, y la princesa le dice que tiene que pensárselo. Empiezan a preguntarle por sus recuerdos con él, y le preguntan qué tipo de relación quiere con él, y ella empieza a fantasear delante de ellos. La calman y la princesa le dice que si no le cuenta sus sentimientos le prohibirá el contacto con Rudy. Después le dice que le contará el plan que se le ha ocurrido. Al día siguiente van a un bosque y ella ve que su plan está saliendo bien y decide seguir con la siguiente fase de su plan. Entonces decide oscurecer la nube para que llueva y como ella tiene el bastón de Rudy, él no podrá usarlo. Rudy nota que ha empezado a llover e inmediatamente sugiere que se trasladen a una cueva que hay cerca para refugiarse. Se dirigen a la cueva y Rudy comienza a secarse la ropa y ve que Fitz tiene frío. Inmediatamente intenta convencerla de que se cambie y se seque, mientras él se da la vuelta y se da cuenta de que ella se niega. Ella le dice que tiene que ayudarla a divertirse, y afirma que morirá de frío si es que él no la ayuda. Rudy se lo piensa un momento y empieza a ayudarla con la ropa. Le quita la ropa y ella le dice que le quite las gafas. Rudy le quita las gafas y ve que es Sylphie, de su pueblo, una amiga que conoce desde que era pequeña. Ella le dice que le quiere y le ruega que se quede con ella para siempre. Rudy empieza a preguntarse cómo no ha podido darse cuenta y ve que tiene que contarle cómo son sus sentimientos y le dice que él también la quiere. Comienza a besarla e intenta hacer ejercicio con ella, pero ve que es tímida ya que es su primera vez. Entonces se da cuenta de que su tienda se ha derrumbado y se preocupa por no estar completamente curado. Comienza a pedirle disculpas pero ella le dice que no pasa nada. Entonces él se siente y le pregunta por qué se disfraza de chico, y ella le dice que la gente no la temería si supiera que es una mujer. Después de que pasa la tormenta emprenden el camino de vuelta, y ella empieza a preguntarse cómo conseguirá medicinas para su enfermedad. Entonces va a contárselo a la princesa y a Luke sobre todo lo que ha sucedido, y Luke siente inmediatamente por él, y le pregunta si ella desea curar a Rudy, y ella le dice que está lista para hacer cualquier cosa para salvarlo. Luke sale entonces a buscar algo que pueda ayudar a Rudy, y al volver, ve que ella está recibiendo consejos de la princesa sobre cómo tratar a Rudy. Luke entonces les da algo que puede aumentar el vigor, y le dice a ella que su primera vez sería un poco salvaje, y también le dice que tome un poco ella misma si es que tiene miedo. Ella les da las gracias por todo lo que han hecho por ella, y la princesa le da algo de dinero.
Y entonces ella se va feliz a su cuarto. Entra después de llamar y le da el alcohol que traía y empiezan a hablar de sus historias de la infancia. Entonces ella saca la bebida que le dio Luke y le dice que se la beba. Rudy la bebe y empieza a sentir los efectos y no puede aguantar. Inmediatamente la agarra y la pone sobre la cama y comienza a sumergirse agresivamente en la trama. A la mañana siguiente se despierta y ve que ella no está a su lado. Ve que se ha ido y se entristece. Ve manchas de sangre en sus sábanas y empieza a pensar que ella se ha ido como Eris. Pero entonces ella entra en la habitación e inmediatamente va a abrazarle. Ve que está curado y empieza a darle las gracias y ella le abraza. Rudy va entonces a mostrar su agradecimiento a la princesa. De repente le pide permiso a la princesa para casarse con Sylphie y todos se sorprenden. Sylphie entonces acepta su propuesta. La princesa le dice que acepte su aspecto femenino y que deje de vestirse como un hombre. Ella le devuelve las gafas y le dan las gracias a la princesa y a Luke por todo. Si has llegado hasta aquí, deja que confundamos a los falsos fans que hay entre nosotros, diciendo Rudy, ¿por qué? Por favor suscríbete y haz explotar este video con tus likes. Hasta la próxima, cuídense y manténgase a salvo.